Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, hablando sobre el arte de hablar en público, la magia de saberte comunicar efectivamente con las otras personas, de entregar un mensaje de forma asertiva y obviamente las implicaciones financieras, las implicaciones de billete que hay detrás de esta cosa tan bonita que es el poder hablar en público. Y les tengo un súper invitado, Fernando Miralles, que es experto en oratoria, que además imparte diferentes cursos, talleres, capacitaciones relacionados al tema de hablar en público a personas y a empresas. Eso Fer, es. bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Boris. Un gusto estar aquí, siguiéndote desde hace tiempo. Un placer estar hoy en el set. Un gusto. No, ya bueno, y además ya probablemente escucharon de España nada más, acá en México, ¿cómo te ha tratado hasta ahorita? Bueno, viniste a una gira de capacitaciones. ¿En dónde estuviste? ¿Monterrey, México? Sí, la primera parte fue en Monterrey, después fuimos a Guadalajara y finalizó todo en Ciudad de México. Ya. Y estos talleres que impartiste fueron a personas, ¿verdad? Todavía no a empresas. Sí, lo que pasa es que a veces las empresas, cuando quieren capacitar a 2, 3 o 4 empleados, les sale más rentable enviarlos al taller abierto al público, les facturamos directamente como empresa y ellos acuden, se forman y también hacen networking, porque el nivel de las personas que acuden allí suelen ser altos directivos, empresarios, dueños de negocio o gerentes. Creo que podemos partir por esa pregunta, se me hace interesante. O sea, ¿a quién le podría servir dentro de todas las profesiones, dentro de lo que hace la gente de trabajo, ¿no? O en su vida personal? ¿A quién le pudiera servir una capacitación para hablar en público, oratoria? ¿A quién va dirigido normalmente? Realmente, a nivel técnico, le sirve a todo el mundo y todo el mundo lo puede utilizar. Ahora, ¿quién viene a las formaciones? Que luego está la parte práctica, ya que hay una inversión detrás. No invierte nadie que no pueda después rentabilizar. Correcto. O sea, al final somos seres avariciosos, seres soberbios, seres egoístas y hay mucha gente que vive en el mundo de colores, de Peppa Pig, de Dora la Exploradora, del mundo rosa, bonito, el wokismo y no es así. La realidad es que todo el mundo tiene unos intereses y unos incentivos. Claro. Entonces, imagínate que eres un directivo de empresa y que mejorando las relaciones con tus clientes, a ti no te van a repercutir de forma positiva, es decir, no te van a dar más dinero. Por tanto, esta persona está más o menos incentivada a formarse. Pues no. Está menos incentivada porque le van a pagar igual. Entonces, si partimos de una base en la que tu salario es siempre fijo y no depende de un variable por algo, no suelen acudir. Sí. Ahora, la mínima que sean vendedores, comerciales, ejecutivos que aspiran a bonus, dueños de negocio, mucho influencer en redes sociales que saben que llegando a más personas es vital para su negocio, ahí sí que acuden. Encima es baratísimo porque, fíjate lo que te digo, una de las mayores operaciones que si quieres comentamos después fue desbloquear 10 millones de euros en una negociación paralizada entre dos filiales España e Italia por un fallo comunicativo gordo. ¿Cómo puede ser? De pura comunicación, nada de que mi oferta de valor y lo que yo te estoy dando, nada. No, era un tema de confianza entre las personas, porque cuando tú operas con diferentes culturas cambia mucho. Sí. Y una de las cosas que veíamos, hay un modelo muy interesante que la audiencia puede conocer, que es el Hofstede Insights, que analiza 6 pilares fundamentales dentro de la comunicación y la forma de ser de los diferentes países. Una de las variables, si comparábamos en aquel entonces, me dijo este directivo, Fernando, tenemos problemas porque no podemos cerrar la operación con los italianos porque creo que no se fían. Y esto va por sensaciones. Porque llegas a la reunión y empiezas a notar por neuronas espejo que hay algo, no sé qué es. Algo que no vibra bien. Exacto. Entonces, esas son las neuronas espejo tuyas que están analizando la no verbal del otro y sabes que no cuadra. ¿Qué pasa? Entonces me explica el caso. Me dijo, ¿podemos dedicar la sesión de hoy? Era un alumno de particulares. Dije, claro que sí, además es un proyecto interesante. Y entonces empezamos a analizar. Digo, ¿a quién te diriges? Dice, italianos. ¿Del norte o del sur? Porque varía mucho. El norte y el sur son diferentes. Dice, perfecto, el norte. Vale, entonces nos metemos en el modelo Hofstede y analizamos que son más pesimistas que los españoles. Ajá. E infinitamente más pesimistas que los mexicanos. Que los mexicanos. Da gusto estar aquí, es mucho optimismo. En el caso de los italianos y más del norte suelen ser muy escépticos. ¿Qué sucede? Que también confían mucho más que los españoles en el trabajo individual. Okay. Por tanto, la comunicación de este directivo era decirles, mirad, es que, y los números lo daban, así era, no mentía. Les decía, nos va a ir bien el primer año. Problema, son pesimistas.
no se fían. No te creen de lo que estás diciendo. Ya se lo puedes vender muy bien. Entonces le dije un pequeño cambio tan absurdo, pero qué bonito desbloquear esas operaciones. Le dije, oye, ve a la próxima reunión y dile que habéis revisado los números y que ha cambiado un poquito el mercado y que es posible que el primer año sea duro. Okay. Sé un poquito pesimista, métele esa parte negativa. Va a ser duro, va a ser complicado. Sin embargo, como sabes que el equipo es muy bueno, y ahí apelas al trabajo individual de las personas y al ego laboral, sin embargo, como el equipo es muy bueno, es posible que en el segundo, tercer, cuarto año los resultados ya sean muy buenos y nos diferenciemos de la competencia. Ajá. Me dijo, va, lo pruebo. Y un WhatsApp a los 3 días, Fernando, lo hemos logrado, gracias. Por tocar esos dos temas. Número 1, apelar a su pesimismo y número 2, apelar a su trabajo individual. Del trabajo individual, claro, porque hay países, por ejemplo, los japoneses son trabajo individual a muerte. Les encanta el trabajo, es su vida. Sí. Los anglosajones, Estados Unidos también. Luego llegas a España, por ejemplo, y no tanto. Los españoles bueno, y acá, somos un poquito más perezosos. Y acá en México, a ver, ¿qué de estas variables, cómo impactan a México? A ver, por ejemplo, en México a mí me ha sorprendido porque no tolera el riesgo el país, igual que España, pero a un nivel de riesgo fuerte. Los países con tendencia hispanohablante solemos ser países aversos al riesgo y ahí somos muy hermanos. Se nota que tenemos cierta herencia cultural de hace muchos años. Entonces, somos muy aversos, no nos gusta el riesgo. Pero somos, en este caso, los mexicanos son mucho más optimistas que los españoles. Ok. Mucho más. ¿No está medio contradictorio eso? Sí. Que creemos que nos va a ir bien, pero no nos gusta el riesgo. Eso es. Y luego están los de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un poquito menos de optimismo, pero tienen cero aversión al riesgo prácticamente. Sí, Esto, le entran. no me sé los porcentajes exactos, pero cualquier persona puede entrar. Hofstede Insight, Country Comparison Tool, que es el comparador de países. Interesante. Y lo puedes ver y puedes trastear, oye, y en Chile, y en Japón. Y lo puedes ver y es público y divertidísimo. ¿Cómo todo esto que dices impacta muy cañón en la forma de que tienes que comunicarte? ¿Qué tipo de mensajes? O sea, deja tú la forma de comunicarte, que eso también te quería preguntar. O sea, a ver, una cosa es apelar a qué tipo de temas son los que les interesa y otro es la forma en que te estás comunicando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, oye, no sé, alguien de España que habla un poco duro o no habla tan campechano como nosotros los mexicanos y dices, pues no me cayó tan bien. Claro. O imagínate en un contexto laboral, ¿verdad? O de negocio, en donde tú muy estrictamente me dices, pues así son las cosas y así debe de ser. Y digo, ay, cabrón, pues yo estoy acostumbrado a que no sé, por ejemplo, las malas noticias me las suavices un poquito. Y sabemos, los anglosajones no son así, los españoles tampoco son nosotros así. Nosotros somos muy directos con las noticias. ¿Cómo te enfrentas a eso al momento de dar una capacitación en tema de hablar en público en México? ¿Cómo lo has visto? Es muy divertido, porque también probé una cosa. Llevo 5 años con una mujer mexicana, ya casados desde hace 2 y un bebé medio mexicano. Entonces, tengo parte del acento ya cambiado, parte de la cultura muy masticada y muy dentro de mi propio ser. Ahora, hice un experimento que te va a parecer muy curioso. Estuve en Monterrey y yo tengo el acento más o menos, o sea, mantengo el español, pero sí que las palabras, en lugar de coche digo auto, agarrar en lugar de coger, que sé que está mal dicho aquí, pero allí decimos coge la taza, en todas las cosas, y lo adapto todo. E hice un experimento, un test A/B, que es como me gusta hacer a mí. El día 1 lo hice como hablo con la gente de México o tratando de adaptarme todo lo posible. Y al día siguiente lo hice a mi estilo, como si hubiera salido de España por primera vez y no hubiera estado en México. ¿Cuál crees que tuvo más éxito? El de España, quiero suponer. Indudablemente. Y me sorprendió. Yo pensaba que adaptarse a la gente era correcto y positivo. Y se valora mucho. Solo que en este caso particular lo que quería la gente era también la parte del show. El español dando el taller. No el medio mexicano dando el taller. Entonces, desde entonces ya lo empecé a replicar al estilo, como digo las mismas bromas, frases y todo lo demás en España, y conectó mucho más. Esto, en este caso particular, que la gente compra el producto que ven en redes y quiere llevárselo tal cual a su experiencia. Pero después sí que es cierto todo lo que comunicas y es cómo lo suavizas, cómo lo suelen decir, qué es lo que les interesa, qué es lo que no. Y entonces a partir de ahí tú tienes que diseñar el mensaje. Pero hay una ley fundamental, que es saber básicamente cuáles son los intereses egoístas del otro. ¿Qué quiere el otro obtener de ti? Y esto supera muchas veces, Maurice, las formas. Porque tú puedes hablar muy mal. Un caso Elon Musk, que no es un prodigio en la oratoria. No. Pero ¿por qué llega a comunicar tan bien o consigue tantos resultados? Porque él es capaz de entender qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que te tengo que dar para que tú estés contento. Y eso para mí es la ley fundamental de la comunicación. Y yo lo baso en los pecados capitales. Y hay 4 principales que en comunicación podemos tocar. La avaricia,
Por ejemplo, yo hoy mi trabajo es que este programa te haga ganar mucho dinero. Que sea algo que, oye, te genere un buen ingreso y que tenga digas, alcance. joder, con Fernando, quiero que vuelva. Ajá. Lo segundo, que sea el programa más visto que hayas tenido para que digas, oh, qué bien, y solo tú. Con lo cual, apelamos a la envidia. Que un tercero te compare y diga, no, qué bien, lo ha traído Fernando. Sí. Luego que te sientas orgulloso de haber decidido invitarme al programa. Porque los números salen, oh, qué bien, me ha gustado la entrevista, soberbia. Y facilitarte la vida con la pereza. Que no te haya hecho trabajar de más, que más o menos dentro de los cambios de horario que hemos tenido que hacer haya sido sencillo y con fluidez. Estos 4 pecados yo los tengo que trabajar con todo el mundo y los tengo que analizar. A veces se basan en estereotipos como los que acabo de hacer y otros los trato de analizar en el momento en el que estoy hablando con la otra persona. O sea, mientras estamos hablando, tú estás analizando esos 4 puntos. Por ejemplo, de las últimas entrevistas que has tenido, hemos hablado que habéis tenido médicos, habéis tenido futbolistas. ¿Cuál es su pecado principal? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Le mueve el dinero? Dale dinero. ¿Le mueve el reconocimiento de cara a los demás? Dale envidia. ¿Es una persona que quiere estar orgullosa de sí misma por sí misma y no se compara? Soberbia. ¿Es una persona que ya está en las últimas fases de su vida y lo que quiere es disfrutar, relajar? Dale pereza. Entonces, tú tienes que identificar cuáles son estos pecados, cuál es el principal del otro y hablarle en ese idioma. Okay. Entender qué quiere escuchar. Ya. Punto. Y no digas nada que no justifique eso. Y lo que tú dices es que en cada interacción con una persona tú tienes que identificar muy bien esto que le mueve para poderle hablar en ese idioma. Eso es. Y los principales problemas se dan cuando tú estás hablando en otro idioma que la otra persona no le interesa, le aburre, está en otro... Es cuando dices, la otra persona está en otro canal. Eso es. ¿Le das más peso a eso que a la forma? Sí, indudablemente. Porque tú puedes hablar muy mal, pero si hablas en el idioma del otro, lo tenemos. Porque tú imagínate un caso. Tú eres una persona que, por suponer que no es el caso en lo que te llevo hablando contigo, muy de avaricia. Vamos a centrarnos en la avaricia y tú quieres dinero, dinero, dinero. Y yo te hablo de la parte de la pereza. Oye, ya verás, esto no hace falta que trabajes tanto. Sí, me vale madre. Me vale madre. Tú lo que quieres es ganar pasta, ganar dinero, punto. Sí. Lo mismo. Y si lo hubiéramos hecho al revés, igual. Ahora, hay otra ley que es que nunca nadie tiene que saber cuál es tu pecado. Ok. Que lo sepas esconder bien. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a sacrificarse a nivel personal con tal de que a ti te jodan. Y hay una fábula que a mí me encanta, muy bonita. No es una fábula, una parábola que es muy bonita que dice, van 2 muy buenos amigos caminando por un sendero. Un avaricioso y un envidioso. Pero Morris son muy amigos de la infancia. Ajá. Se quieren mucho. Y van caminando estos 2 amigos, el avaricioso y el envidioso, y de pronto en mitad del sendero aparece un genio que sale de la lámpara. Dice, señores, por andar transitando por este sendero les voy a conceder un deseo. El primero que pida el deseo, haré que se cumpla. Y en compensación, el que no ha podido elegir va a recibir el doble de aquello que ha pedido el primero. Claro, los 2 amigos se quedan mirándose el uno al otro y dice el avaricioso, ¡qué bien! No voy a pedir porque yo quiero el doble. Yo como avaricioso quiero el doble, sea lo que pida. Sí. Pero su amigo, el envidioso, lo mira, lo conoce desde la infancia y dice, ¡qué cabrón! No va a pedir. Porque él quiere el doble. Entonces tengo que pedir yo. Pero claro, si pido yo y él recibe el doble, a mí me da envidia. Sí. Y entonces empiezan a pasar las horas. El genio desesperado y otra vez con su cuarto cigarro, la mujer llamándole cariño, llegas a casa y dices, mira, es la primera vez en 30 años de carrera profesional que ofrezco un deseo y no me lo piden, tranquilo. Y entonces el envidioso al final, de pronto, llega a una idea y dice, lo tengo, genio. ¿Sí? Y lo peor, Morris, es que mira a los ojos de su amigo, sonríe y le dice, mi deseo es que me quiten un ojo. Acá. Y dejar un ciego al avaricioso, a su amigo de la infancia. Vámonos. Y esto lo podemos ver en la empresa. Lo podemos ver en la familia incluso. Y sobre todo en las amistades. Y la gente dice, Fernando, eres un pesimista. No, es lo que pasa. Todos podéis vincular y conocer a alguien que haya sacrificado una parte de su vida con tal de que a ti te vaya peor. Gente que dice, yo quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Y esto es muy tradicional en el mundo de la envidia. Entonces, cuando alguien sabe cuál es tu pecado, tiene la información necesaria para ir a por ti. Donde te duele y donde lo necesitas. Entonces, por eso tienes que ir dispersando. Oye, regresándonos tantito al tema de a qué tipo de personas no van el tema de los talleres y el tema de la oratoria.
principalmente nos decías, a ver, empresarios, pues sí, obviamente, ¿no? Los empresarios tienen que vender. El empresario es vendedor nato por naturaleza, ¿no? Además, comerciales, directivos, vendedores. Pero hablemos también de industrias. Me interesa mucho eso, porque al final de cuentas yo también doy muchos talleres y conferencias. A mí me toca dar mucho agentes de seguros, agentes inmobiliarios, ¿verdad? Que están... Mucho. Todos son vendedores, pero son de diferentes industrias y conlleva también diferente tipo de lenguaje. Van a segmentos diferentes de clientes. ¿Has podido identificar algo así que dices, mira, normalmente son este tipo de industrias y así o no? No a nivel general, porque a los talleres suele llegar de todo, pero suele ser mucho banca, tema de seguros, como tú has dicho, y mucho de datos. Empresas tecnológicas, consultoras tecnológicas. Okay. En especial en España tengo muchos clientes que son consultoras tecnológicas que, por ejemplo, llega una empresa y les dice, mira, tengo este proyecto en el cual quiero utilizar todos los datos de la compañía, pasarlos por inteligencia artificial para optimizarlos o sacar un rendimiento. Entonces, estas empresas lo que hacen es buscan a los profesionales adecuados para que eso se solucione. Entonces, estas empresas son una especie de Deloitte, KPMG de las Big Four, adaptadas al mundo tecnológico. Y tienen que vender mucho y vender continuamente y muchísimas reuniones, porque no solo es una venta directa, económica, es que todos los días le tienes que vender al cliente que todo va bien. Porque a veces son cosas muy intangibles. Y muchos de estos, me imagino, son también proyectos de consultoría, ¿verdad? En donde hay mucha interacción con los clientes. Muchísimo. Y si me dices que es de base tecnológica, pues de entrada... me imagino que algunos de ellos no son tan buenos hablando, ¿verdad? No son Todos sabemos, los ingenieros, los programadores, pues no son buenos con los números, son buenos con las estructuras, pero no necesariamente para platicar con el cliente. Ahora, te voy a decir que los mejores alumnos que luego he tenido son los ingenieros. Alumnos, alumnos sí. Porque te la luego creo. Sí, se ponen con el modelo y hablan mejor que la gente que dice, no, yo tengo fluidez. A mí se me da bien hablar y no lo trabaja tanto. Y no, que dice, no, pues yo soy nato. Por ejemplo, te platico un poco de mi caso. A mí me preguntan mucha gente, ¿cómo le haces o en las conferencias que das, ¿no? Cuando sales, por ejemplo, en la tele, oye, se ve que eres una persona que has trabajado mucho el tema de hablar en público. Y yo les digo, me encantaría decirles que llevo años y años y años en cursos y todo. Y no, la realidad es que me atrevo a decir que soy nato. O sea, yo vengo de una familia catedrática. Todos han sido maestros. Entonces, digamos que a mí se me da muy fácil, que eso no quiere decir que llevo años practicándolo también, eso ¿verdad? Te iba a decir. No en un curso deliberado, pero vaya que llevo ya años en diferentes formatos, en podcast, en video, en televisión, en conferencias. Ya llevo bastantes años, lo cual ahorita ya puedo decir que soy bastante bueno hablando en público. Sin embargo, no traigo una metodología específica detrás. Y eso te hace auténtico. Exacto. Es decir, tú al final tienes que entender qué es lo que busca la gente y lo que busca es la autenticidad combinada con cierta técnica que hace que la gente se quiera quedar más tiempo a escucharte. Entonces, tú lo bueno que tienes es que en base a prueba y error has ido puliendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no, vas analizando, y algo que te diferencia de muchas personas es que eres autocrítico. Eres capaz de dar un paso atrás al trabajo que has realizado, lo he visto hace un ratito que estabais hablando de un programa, y decir, ¿sabes qué? Esto hay que analizarlo. Esto no me ha convencido. Creo que aquí se podría haber hecho de una forma diferente o más óptima. Esa capacidad de autocrítica es lo que ha permitido que tengas el nivel de comunicación que tienes ahora siendo autodidacta. Y leyendo y analizando una charla. Es decir, realmente la formación ha estado ahí en formatos diferentes. Has escuchado a lo mejor una charla y dices, oye, esto me gusta, este formato. Sí, justo. Entonces, eso también es formación al uso. Diferente a la tradicional. Pero sí que has estado formándote y además tienes el campo de batalla perfecto. Estás aquí continuamente exponiéndote y hablando. Sí, claro. No hay otra forma mejor. Oye, Fer, ya me diste miedo y oye, vi que solamente en 10 minutos que llevamos viéndonos ya me analizaste todo. Estás peor que mi amiga la psicóloga, güey. Analizaste todo. A ver, pues dime más. ¿Qué más has visto de los pecados capitales que platicaste ahorita? A ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Digo, bueno, creo que lo mencionaste un poco antes. Un poquito. ¿Quieres que analice tus pecados más o menos? Échale. Tampoco he tenido tanto tiempo a analizarte, pero sé que la avaricia ya no es uno, sé que eso ya lo tienes cubierto, entonces no es una parte que digas voy a por ello. Lo tuyo es más soberbia y envidia, que suele ser el de los directivos. Tú quieres sentirte orgulloso del trabajo que haces y quieres que los demás te reconozcan ese trabajo. Quieres salir por ahí y decir el mejor podcast de todo México de empresa y hacer sí.
Y esa sonrisa ese logro de, mira, lo hemos logrado, lo mandas a tu pareja, a tu hermano, a tus amigos, dices, lo logré. Son esos dos, la pereza no es, la avaricia tampoco. Y luego tendríamos los otros que no entran dentro de la comunicación, pero que también son importantes, como es la lujuria, la gula y la ira. Pero estos en comunicación no se tocan tanto, son estos 4. Ok. Oye, y a ver, hablando también de consejos muy prácticos para la gente, creo que esto es súper, súper valioso que muy poca gente se pone a analizar en verdad al momento de tener una interacción con un cliente, con una persona en general, ¿no? Pero ya en tema de forma, porque yo te he visto en tus capacitaciones, también entras a tema de forma. Totalmente. Platícanos un poco de cómo esto, de lo que has visto también en México, en Latinoamérica, los principales errores y sobre todo los hacks. Has hecho uno justo ahora. La muletilla. La muletilla. Yo no lo había escuchado mucho y es verdad que en México se utiliza muchísimo el Fuimos a este restaurante y luego, en lugar de duplicar, alargáis. Ajá. Le dije que fuéramos a este lugar. Entonces, se alargan las palabras para dar tiempo al cerebro a procesar. Entonces, mucha gente no sabe que eso es una muletilla en realidad. Por ejemplo, le dije que fuéramos, sería lo que diríamos en España. Le dije que fuéramos y duplicamos. Aquí sería, le dije que fuéramos y alargamos el que. Ya. Entonces, esto se pule. Luego los. Sí, cierto. En España lo duplican, ¿verdad? Acá lo alargamos. Hasta ahorita curioso. Que lo acabas de decir. Luego el pues le dije que esto ha ido muy bien. El pues también es una muletilla. Pero por lo normal son muletillas básicas que son una adaptación. Y esto, dependiendo de la región, sucede. Por ejemplo, una cosa muy buena que estás haciendo tú todo el tiempo es que mientras hablas, las manos no las tienes debajo de la mesa. Claro. Sino que las tienes colocadas en una posición que el público te ve. Y además, estratégicamente, no sé si consciente o no por la experiencia, las palmas van abiertas hacia el público. Hacia mí y hacia tu cámara. De modo que las vas moviendo. Y de vez en cuando refuerzas apoyando aquí. Con lo cual nunca tienes una postura cerrada y esto es muy positivo. Si te fijas con Donald Trump llega incluso a hablar de una manera exagerada, juntándonos bien y dice, China, this is fantastic, wonderful. Entonces te habla así. Esto lo hace muy exagerado y entonces se nota antinatural. Pero cuando tú abres las manos hacia el público, conectas mucho más con la audiencia. Al punto en que te voy a poner la importancia de la comunicación no verbal. Se hizo un estudio que a mí me dejó fascinado, donde utilizan a varios conferenciantes como experimento y les dicen, mira gente, fulanito 1, fulanito 2, fulanito 3. Fulanito 1, misma conferencia, mismo mensaje. Este taller lo vas a impartir con las palmas hacia el público y un poquito hacia arriba. Vas a mover las manos un poquito para allá, perfecto. Termina la conferencia y pasan un formulario a ver qué le ha parecido al público la conferencia y rellenan. Pues me ha parecido esto, perfecto. Al día siguiente, o en otra conferencia, le dicen, fulanito, misma conferencia, pero en lugar de las palmas hacia el público, las palmas hacia abajo, como has hecho tú ahora. Y mucha gente habla así. En México también he visto muchos directivos hacia abajo. Perfecto. Dicta la charla de esa forma y luego pasan el formulario. Así. Perfecto. El tercer día, fulanito, misma conferencia, pero ahora sí vas a poder cruzar los brazos, las manos en los bolsillos, vas a poder mirar a la pantalla de proyección y, si quieres mover las manos, únicamente con el dedo. Esto lo he visto mucho estos días. Apuntando con el dedo continuamente. Y entonces pasan de nuevo al formulario. Perfecto. Maurice, misma persona, misma conferencia, exactamente las mismas palabras. Los que habían recibido la conferencia con las palmas abiertas, 84% valoraciones positivas, lo cual era muy buena conferencia. Día siguiente, oye, ¿qué ha pasado con las palmas hacia abajo? 52% valoraciones positivas. Le doy la vuelta, un 48% de la sala te ha valorado negativamente. Es decir, casi 5 de cada 10 te han valorado negativamente solo por tener esto. Y luego los que tenían la corporalidad cerrada y los dedos, 28% de valoraciones positivas, lo cual un 72% de negativo. Caray, mismo mensaje, misma conferencia. No es que el primer día diera la charla a Brad Pitt en lugar de yo, claro. Sale Brad Pitt, obviamente va a gustar más. Pero claro, no, mismo conferenciante, todo igual. Y lo único que cambia es la posición de las manos. ¿Por qué? Porque esta posición de apertura hacia el público se transmite como transparencia, cercanía, conexión con la audiencia. No tienes nada que esconder y ves que el público conecta mucho y parece un abrazo. Cuando empiezas a tener las palmas hacia abajo, fíjate que lo hacen los líderes autoritarios. Entonces, como decir, tú estás abajo y yo estoy acá arriba. Eso es. Por ejemplo, cierto dictador, pintor austríaco alemán, ya sabemos quién, su saludo, que ahora Elon Musk lo ha vuelto a reproducir, no era así. Abriéndote la, tú imagínate que palma te hace de la mano. Y el público se ríe. Porque, ¿cómo me vas a hacer así? Es una señal de apertura, de rendición. Te está concediendo. Te concede, pero ¿qué pasa? Que le das la vuelta.
y esto no lo voy a hacer porque soy bajito, tengo bigote, se puede generar una sintonía. Y entonces, esto lo que hace es que visualiza al público algo autoritario. No puedes pasar, prohibido esto. Ya. Entonces, una conferencia con las palmas hacia abajo es muy agresiva, pero más agresiva todavía con los dedos. Por eso digo, te ordeno. Y verás que muchos líderes políticos, en especial de los años 60, 50, del siglo pasado, fíjate que la mayoría, manos hacia abajo y dedos hacia el público. Y a ver, te faltó también comentar uno que a mí me parece también terrible, que es el brazos cruzados, que es defensa. O sea, es decir, yo cuando veo a alguien que está en una plática así con brazos cruzados, pues tiene hueva, tiene flojera, no quiere estar ahí, está a disgusto de estar ahí. Y a ver, Fer, todo esto, estas sensaciones que obtenemos por el lenguaje no verbal, es inconsciente, ¿cierto? O sea, son los mensajes que nuestro cuerpo, nuestra mente inconsciente percibe de cómo tú estás transmitiendo el mensaje, ¿cierto? Eso es, y además sucede por dos vías. Uno, tú no puedes controlar lo que tu cuerpo hace si algo te desagrada o no. Correcto. Por ejemplo, yo he detectado un momento, y el público lo puede detectar y puede repasar el podcast entero, en el que has hecho un pinzamiento de nariz porque he dicho algo que no te ha convencido, no te ha gustado. Ah, caray. Entonces tú has hecho así y has... ¿Neta? Sí, y además tú no tienes línea base. No es que tú, por ejemplo, cada 3, 4 minutos o 5 hagas esto porque te pica la nariz. Cada uno tiene sus vicios. Ajá. Entonces, si yo veo que tú cada 2, 3 minutos o 5 minutos estás haciendo este pinzamiento, yo no puedo tener en cuenta que si yo tengo un comentario que a lo mejor te choca y haces así, sea debido a esa frase. A esa frase. Pero como tú no tienes esa línea base, Ajá. ha habido un momento en el que he añadido una información y te he cortado un poquito, no te ha gustado. Entonces has hecho un pequeño gesto así y has seguido con toda la disciplina y la profesionalidad. Entonces ya he dicho, vale, ya sé que no le gusta que le corte. A ver, pero no, ¿cuándo fue específicamente? No me acuerdo en detalle. Ha sido un momento en el que estaba... Pero a ver, ¿cómo sabes que hice eso porque no me gustó que me hice así la nariz? Porque normalmente no lo haces. Sí, pero normalmente tampoco hago esto. O tampoco normalmente hago esto. Y entonces son indicativos, cuando haces esos gestos, de que ha provocado una reacción genuina. Genuina, sí, te la compro genuina, pero ¿cómo sabes que positiva o negativa? Puede ser que la hice cuando tú dijiste algo positivo que me gustó y dije, no, pero entonces no habrías hecho así. Porque estos gestos están asociados a la negatividad y al rechazo. Por ejemplo, eso, el de la nariz específicamente. Claro, cuando tú haces un pinzamiento de nariz, por ejemplo, yo lo hago mucho cuando quiero saber la ideología política de alguien. ¿Y qué es lo primero que he hecho al entrar? ¿Qué te he hablado del socialismo? Llegaste con el golpe, ¿va? Hablando, entonces... No, ahora lo que pasa es que la gente dirá, no puedo hablar con Fernando, pero es verdad. ¿Qué es lo primero que he hecho? Tú lo sabes, oye, el socialismo te lo llevo a un extremo. Y entonces he dicho, a ver cómo reacciona. Pero has reaccionado muy bien, has sonreído, has generado el auricular de los ojos, con lo cual ha sido una sonrisa genuina, has comulgado conmigo, has abierto la corporalidad y no has tenido ningún síntoma de defensa. Perfecto, ¿qué pasa? Cuando a veces hay alguien con tendencias más socialistas y digo ese mensaje, de pronto ves que o bien se cruzan de brazos, o bien miran hacia abajo, o bien se hacen el pinzamiento y entonces yo ya digo, vale, tengo que contrarrestar con otros temas porque ya sé que a esta persona no le gusta. Ya tengo su ideología, perfecto, ya sé de qué hablar y qué no. Para la gente que esté escuchando solamente este podcast, yo les recomiendo que se vayan o a YouTube o ahora ya aquí en Spotify te permite ver los videos, porque en verdad le van a sacar otro 50% más a la carnita de todo lo que estamos platicando aquí. O sea, lo hiciste adrede, eso de que llegaste y lo primero de lo que hablamos fue ideología política. Sí, hay una cosa que no es que vaya adrede porque analice y diga voy a hacer esto al entrar, voy a hacer tal. No. Está innato. Cuando tú ya tienes todas las técnicas de comunicación dentro de ti, te sale. Y yo no puedo parar de analizarte. ¿Pero por qué? Este no es un podcast de políticos. O sea, pudiste haber obviado completamente el tema y pudimos haber tenido una conversación. Pero yo sé que tú has grabado, por ejemplo, con gente que sí que tiene ese tipo de tendencias. Sí, pero Pero yo no lo sé. Yo no sé si tú eres un capitalista tibio socialdemócrata o eres más capitalista acérrimo, más anarcoliberal. No lo sé, yo no sé dónde está tu punto, si eres más Milei o más... Pero no te importa a ti, porque aquí pudimos... viene un doctor y claramente no hablamos de ideología política. Venimos a hablar de oratoria, no teníamos por qué... Sí, pero no nos llevaríamos igual de bien. Sí, pero tú tomaste un riesgo porque dijiste a la madre, o sea, tú te fuiste caliente o frío, dijiste a la madre, puedo conectar muy bien con él. O puede ser que de aquí en adelante se vuelva awkward toda la conversación. No creas, porque se puede dar la vuelta muy fácil. De hecho, me ha pasado en los talleres. A ver. Donde lo utilizo, es una bomba que utilizo. Digo esto e inmediatamente después critico, si no les ha gustado, el lado contrario. De una forma muy agresiva. Y luego juego a que soy tonto.
Digo, pero fíjate, yo al final, ¿qué quieres que te diga? Llevo muy poquito aquí, no conozco las cosas y me hago pequeño. Entonces, reduzco mi ego, digo, es un tema mío que no estoy muy versado, le pregunto la opinión y digo, no, pues tienes razón y ya está compensado. Ya. Entonces, en ese momento ya hemos girado la vuelta. O sea, estabas listo para darle la vuelta. O sea, porque además una de las cosas por soberbia es que tú imagínate que yo fallo contigo. Vale, pues entonces te voy a preguntar, oye, ¿tú qué opinas? Me vas a decir lo contrario. Ay, ¿y por qué? Y me intereso. Y entonces permito que me eduques. Y si permito que me eduques... Tienes apertura. Tengo apertura y tú te vas con la sensación de puta madre, he logrado cambiarle. Sí, entonces me voy bien. Y te vas contento. Te conviertes en mi mentor y no hay nada que te guste más en tu soberbia que mentorizar a alguien. Sí. Muy maquiavélico. Muy Todo maquiavélico. esto, muy Ya me diste todavía más miedo. No, está con ganas. Digo, al final de cuentas te dedicas a esto. Tienes que saber perfectamente leer a las personas. A ver, entonces las muletillas. Las muletillas en sí son algo malo dentro de la comunicación, en exceso, o qué opinas? Mira, normalmente la gente me dice, ya, pero son naturales. Digo, mira, yo no hago ninguna. Y todavía hasta la fecha no ha habido nadie que en mitad de una conversación, un podcast, me diga, basta, cállate, Fernando, por favor no sigas. No sigas hablando tan bien. Nadie protesta de eso. Nadie dice, no me digas, por favor, más muletillas. Al contrario, si alguien empieza, bueno, pues sí, se este sonido, de pronto llega un momento en el que la conversación deja de ser el mensaje y empiezan a ser las muletillas. ¿Puede ser que es algo natural? Sí, eso no significa que sea correcto. Que lo haga todo el mundo no significa que sea correcto. Es la falacia ad populum. Que mucha gente lo haga no significa que sea válido. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que ver, ¿las optimizo, las elimino, sí o no? Por supuesto, elimínala. Y verás que nadie se queja. Antes he hecho una broma que puede pecar un poco de soberbia, de poco humildes, pero si no hablas con muletillas, la gente no se va a quejar, de verdad. Todo lo contrario, va a decir, joder, qué bien habla, da gusto, me entiendo el mensaje, no me despisto, no hay ruidos. No sé por qué, pero me encanta cómo hablas. Pues sí, no Algo tienes. así. Oye, ¿y cómo se eliminan? Con pausas. Pausas. ¿Quieres hacer un ejercicio? A ver, ¿Lo ponemos tenso? Agarra tu teléfono. ¿Mi qué? Tu teléfono, el celular. Aquí está. Quiero que busques un contacto en WhatsApp al que le puedas enviar un mensaje de audio. Ok. Y que al escucharlo no llame a la policía. Ok, ya está. El equipo se ríe. Es que es el equipo. No Ok. pueden estar aquí. No pueden estar aquí. no pueden estar aquí. No tienen que tener ningún tipo de contexto. Quiero que te pongas más nervioso todavía. Y que no le hable a la policía. Exactamente, es importante eso. Ok. Ya tuve un susto en Barcelona con una señora. No, espérame, pues, o sea, ¿qué le voy a mandar? Eso te lo diré en función de quién sea la ¿De persona. quién sea la persona? A la madre. Sí. Ya vamos identificando la primera. Chingao. Ahora ya hemos entrado en modo clase. Creo que ya lo tengo. Listo. ¿Vale? ¿Quién es? Es Saraí. Mira, cuidado. Cabra y es Sarai. Has hecho una cabra, que es este sonido que hacemos a veces para iniciar una frase, Ajá. y después has alargado con un E. ¿Por qué? Porque inicias, estás pensando, ahora mismo te he sacado de tu zona de confort completamente Ok. y esa es la dinámica. O sea, las muletillas son cosas que metemos en nuestra comunicación cuando estamos pensando cosas. Por supuesto. Eso Entonces, es. Eso es. Y cuando más dominas un tema, menos muletillas te salen. Sí, claro. Por eso te llevo al otro extremo y te pongo temas muy complicados. Solamente el hecho de la policía ya te ha puesto nervioso y ya han aflorado tus muletillas reales. Qué cabrón. Bueno, a ver, creo que ya la tengo. Vale, Sarai. Sí, Saraí, ella trabaja conmigo. Vale. No está aquí. Perfecto. Tienes que explicarle a Sarai por qué te parecen tan sexys los bigotes de los años 70. Te vuelven loco, Moris. De los años 70. De los años 70. Y quieres convencerle de que se tiene que buscar un hombre con un bigotazo setentero, además que te dé opinión de cómo te quedarían a ti, que sea sincera, porque consideras que México debería volver al bigotazo setentero. Y si te sirve de inspiración, esto que llevo es un bigote setentero. Ok. O sea, si te quedas en blanco, yo muevo así un poquito los labios. Se lo tengo que explicar. Sí, además véndeselo con una pasión, con una Muy alegría. bien. Y ella, desde entonces, solo puede fijarse en hombres de bigote setentero. Ya. Entonces, no te voy. envías el audio y en el momento en el que hagas una muletilla, te diré que lo borres y empieces otra vez. A ver Ok. qué tal. Venga. ¿Listo? Sí. Saraí, ¿qué tal? Buenos días. Bonito lunes. Te quiero platicar del bigote setentero, lo cual me parece que es algo increíble. Especialmente se ve bien cuando es en tono café, soso rubio. Es algo increíble que creo que te tienes que empezar a buscar a alguien que tenga un bigote setentero, especialmente porque estamos en el 2025, lo cual ya pasó algo de tiempo, pero acuérdate que lo viejo vuelve. Y creo que estamos justamente en ese año. Pero atención,
El bigote setentero tiene que estar bien atendido. Mucha gente cree que solamente tienes que dejarte crecer el pelo y listo, tienes un buen bigote. Pero el bigote setentero tiene algo particular, que si le das una buena forma, con un buen rastrillo, yo creo que tienes una gran imagen. Ahora bien, Saray, el problema es que últimamente te he visto que sales con personas que no tienen tanto bigote setentero, lo cual probablemente tienes que cambiar los lugares a los que vas, en donde busques y encuentres a personas que tienen bigote setentero. Ahora bien, no caigamos en el error de creer que un bigote setentero es un bigote ochentero, lo cual hay una gran diferencia. Vamos, 1 minuto 15. ¿Lo tienes? Éxito. Tuve éxito. No me corregiste mucho una vez. Éxito. Lo que tienes son muletillas que son... Se lo mando. Envíaselo. Ha quedado, No se lo mandé. Ha quedado agradable. No ha sido algo complicado, Sí, ha sido sí. divertido. Entonces te has sacado de tu zona de confort y has podido vender un bigote setentero. Fíjate, utilizas como conectores Ahora Bien varias veces. Viste los conectores. Ahora Bien. Entonces, son pequeños abusos que los puedes pulir. Eso sí, no has hecho ninguna muletilla técnica, ningún alargamiento. Y esto es muy bueno. Y fíjate que antes de empezar a grabar, sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Este cardio está diseñado para que la persona se dé cuenta de que en realidad con un poquito de esfuerzo las puede corregir. Claro. Entonces existe la forma. Hay gente que en este discurso hace "Uy", y les hará una muletilla, no pasa nada. Ahora mismo tú acabas de demostrar que en un tema totalmente improvisado, más que has sido un poquito cabroncete, has sido capaz de hacerlo, por tanto lo vas a poder replicar. Solo que requiere ese mismo nivel de concentración al inicio en todas tus interacciones. Sí. Y entonces invito a la gente que lo haga en sus casas, que busque temas y que lo practique diario. Qué gran ejercicio. Y a ver, puede hacerlo usted ahorita mandándole la nota de voz. Perdona, es obsesión. Lo siento. Sí, güey. Me has activado. Qué chinga, güey. Peor que mi amiga la psicóloga. ¿Qué otros errores comete la gente en la comunicación? En este caso, digo, la muletilla, como dices, se puede llegar a volver molesto. Pero si es lo suficientemente suave, digamos que tampoco es de vida o muerte dentro de una conversación. ¿Qué otras cosas existen afuera que la gente tenga en el radar? Y atención a todos los que están viendo este podcast, haga una autorreflexión, ¿verdad? O sea, analice bien todo esto que estamos haciendo. Este ejercicio de la nota de voz me parece excelente. ¿Qué otras cosas le puedes decir a la gente para que tengan el radar? Mira, una cosa que más te voy a relacionar con Shark Tank, que tú trabajas con ellos, y es el análisis que suelo hacer a todos los participantes cuando van con sus pitch. La gran mayoría cometen el error de presentarse como les enseñaron en el colegio. A ver. Hola a todos, soy fulanito de tal, vengo con mi esposa que es la socia fundadora, venimos de no sé dónde y os presentamos la empresa patatín. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo ya he desconectado como público. Inmediatamente después, muchos de ellos empiezan con un dato alarmante. ¿Sabían que el 70% de todos los ciudadanos mexicanos no entiendan de finanzas personales? Hubo uno al respecto, unas chicas que lo hacían por WhatsApp. Y luego empiezan a generar la historia. Y es terrible y te meten drama. Es terrible porque, claro, tú sales de la escuela y te metes en el mercado laboral y no sabes ni qué es una nómina, ni cuánto te están pagando, ni cuánto te se queda el IMSS. No sabes nada. Y cuando ya quieres pedir un préstamo para comprarte un coche, no sabes por qué, cuánto es la cuota. Entonces es terrible. Y luego empezaría la presentación. Eso es a lo que nosotros vamos a dar solución. Somos fulanito, menganito, venimos de tal y la empresa que lo soluciona es esta. Pero tú tienes que desde el primer momento atacar a los pecados egoístas de la audiencia. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué quiere un tiburón? Quiere ganar dinero. O sea, están ahí para invertir, esa avaricia, con el menor esfuerzo posible, pereza. Y encima poder presumir de que ellos han sido los que apostaron por tu empresa siendo un éxito antes que el resto. Sí. Entonces, si tú combinas esas tres, principalmente, dáselo en el primer momento. Haz que les interese. ¿Por qué? Preguntas. ¿Cuántos de vosotros? Muy buenos cuando van y presentan los productos físicos para que los utilicen. La presentación de uno tiene que estar lo más atrasada posible. Porque no va a conectar. A nadie le importa quién eres. Más, cuando la gente se apunta a mis talleres, les hago un ejemplo, un ejercicio. De hecho, son 2 horas completas para entender que tú a los demás no le importas nada. Tú eres una mera herramienta de usar y tirar para los fines de los demás. Y esto pasa en la empresa y tristemente también en la familia. En el día en que tú dejes de servir a esos propósitos egoístas del otro, ya verás qué rápido deja de sonar el teléfono. Y te dejan de atender. Es muy duro, muy triste. Pero que sea triste y duro no significa que no lo podamos identificar y no podamos entender cómo funciona el juego. Entonces, cuando tú tienes eso en cuenta es ¿qué le puedo decir al otro para que le interese desde el primer momento?
Sí. Y tu presentación, tu ego, tu historia es lo último que tienes que contar. Estamos hablando del gancho, ¿verdad? Ajá. O sea, de esos primeros segundos, primeros minutos de una presentación. Y me imagino que, ¿cómo has visto esto en redes sociales, verdad? En el momento de generar contenido en redes sociales, el famoso gancho, ¿verdad? Que los primeros de 3 a 5 segundos, e inclusive en persona, ¿verdad? Tienen que ser lo suficientemente impactantes para que la gente diga, a la madre, si me quiero quedar, ver el resto. ¿No? A mí me parece maravilloso. Las redes sociales, de hecho, son la audiencia más capitalista y exigente que existe. El algoritmo. Claro. La gente empieza, no, es que el algoritmo ha cambiado, ya no me promociona. ¿Te has preguntado si tu vídeo es una mierda? ¿Te has preguntado si lo que acabas de publicar puede no interesar a la gente? Sí. ¿Qué has hecho diferente? El algoritmo no tiene ni sentimientos, ni va contra ti, ni nada. El algoritmo es una máquina diseñada para que si tu vídeo le aumenta su ingreso económico, su capacidad de retención de la audiencia, es decir, conecta realmente, te va a promocionar. Sí, es demanda de atención. O sea, si tu video la gente lo ve, eso es. Retiene, hay diferentes métricas y todo, pero al final de cuentas, si es demandado tu video, sí, te lo va a publicar. Y además, fíjate la diferencia. Ahora mismo tú y yo nos estamos enfrentando a la audiencia más difícil que existe. Porque si en 2 segundos o menos ¿no ha habido algo que les llame la atención de los clips cortos que hagáis? Sí, fíjate, hace así, te desliza hacia abajo. Facilísimo. Y se acabó. Tú imagínate que estás en una conferencia. ¿Cómo cambiarían las cosas si en Shark Tank llega la persona, hola, soy fulanito, y desaparece? Sí, imagínate físicamente, exacto. Ahorita estaba pensando eso. Si físicamente la gente tiene conferencias ilimitadas en el mundo y te está escuchando e inmediatamente pueden cambiar de conferencia o cambiarse de recinto. Se acaban los egos. Tú imagínate todos los profesores de universidad. Yo soy fulanito, he estudiado en tal universidad, esta es mi historia. Desliza. Oye, no me haces caso, el algoritmo no me entiende. No. Que tú sepas cosas no significa que el público quiera escucharlas. Tienes que encontrar la manera de conseguir transmitir un mensaje de una forma que le interesa a la audiencia. Por ejemplo, la oratoria. La oratoria lleva miles de años. Aristóteles, la gente dice... De hecho, la propia palabra oratoria... Hay gente que lo asocia como algo antiguo, viejo, sesgado. Y hemos llegado a personas que hemos dicho, vale, esto es muy importante, es necesario, vamos a traerlo y llevarlo al día a día de las redes sociales. Y ahí es, por ejemplo, cómo estallaron mis redes sociales, porque he sabido entender qué quiere la audiencia, qué es lo que le mueve hoy en la actualidad y transmitirle cosas. Caray, yo no me he inventado nada, esto viene desde los griegos, mucho antes. Entonces, esa es la dificultad, ¿cómo lo consigues transmitir? Los griegos fueron los meros buenos en oratoria. Muy buenos. Sí, los griegos. O sea, ¿quién es el padre de la oratoria? Tendríamos varios. Por ejemplo, consideran que el mejor es Demóstenes. Pero yo te pregunto, ¿qué hizo Demóstenes? ¿Qué dijo Demóstenes? Salvo que se metía piedras en la boca para entrenar su dicción, que era tartamudo y todo hablaba bien. Sí. Ya está. Pero para mí, el padre realmente de la oratoria es Jesús. Jesús es el que ha conseguido que un mensaje llegue de un punto A a un punto B 2000 años después y con más pasión que nunca. Sí, qué loco. Entonces, yo mido mucho no tanto la técnica, las formas, sobre todo de gente que ya no puedo analizar, sino mido el impacto del mensaje. Y los líderes religiosos son los que más han logrado esos resultados. Entonces, para mí Jesús supera a Demóstenes, a un Cicerón, a un Protágoras, a un Aristóteles, a un Platón, a un Sócrates. Indudablemente. Fer, tú platicabas ahorita, al momento de dar un mensaje, entiende muy bien a tu audiencia para que diseñes el mensaje y logres tener la atención de la gente. También se habla mucho de utilizar historias, que el ser humano es naturalmente contador de historias, y que por eso nos enganchan siempre cuando escuchamos relatos o estamos así en la conversación con alguien y el chisme, ¿verdad? Y ay, es una historia y nos encanta. Y hay quienes remontan esto hasta la época de las cavernas, ¿no? En donde la gente estaba en las cavernas y platicaba lo que había visto, ¿no? Y por eso nos ganchan tanto. El story y cómo en realidad deberíamos de aplicar el storytelling, ¿no? Estructuras de storytelling a todo lo que hacemos y ni se diga un discurso de ventas. ¿Qué opinas de esto? Que es 100% cierto. Empezaban las fogatas cuando ponían los fuegos en las tribus para explicar, oye, ¿qué ha pasado? El bisonte o con quién has estado, quién es la relación que has tenido, quién ha llegado. Entonces, esas primeras conversaciones serán historias, porque la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Y esto la gente se lo tiene que tatuar. Tú tienes que transmitir una emoción y las emociones se transmiten normalmente por historias. Entonces, quien domina las historias domina todo. Y hay una serie de parámetros que vamos a regalar a la audiencia para que los pueda aplicar. Lo primero, no me sirven historias de gente muy extraña. Tienen que ser personajes cercanos. Personajes como, por ejemplo, padre, un amigo, un hermano, un conocido, un compañero de trabajo. O sea, alguien relacionable.
Eso es, porque nuestro cerebro funciona de tres maneras. Nuestro cerebro es visual, es asociativo y es emocional. Nuestro cerebro funciona por imágenes. Por eso, antes de la alfabetización global que hemos vivido, tú ibas a una iglesia y que habían imágenes. Y el sacerdote te explicaba la historia de Jesús con imágenes. Entonces, esto se hacía mucho y tú necesitas ver para luego poder identificarlo. Pero no solo es ver, necesitas asociarlo a cosas que conozcas. Y luego te han de despertar cierta emoción. Y fíjate lo que hacía Jesús. Jesús dominaba el storytelling, un storytelling sencillo. ¿Y qué he hecho antes? Te he contado la fábula del avaricioso y el envidioso, un amigo, personajes cercanos, un amigo, dos amigos de la infancia que tienen dos pecados y cada uno perfecto, visual. Lo has asociado a amigos que posiblemente hayas conocido de tu infancia y te ha despertado cierta emoción porque le he metido el drama de esa competición y de cómo han acabado el uno con el otro. Claro. Entonces, la gente ya no va a olvidar esa parábola. Y fíjate que he metido hasta un genio, pero todo el mundo puede identificar un genio por la literatura, por el cine, por Disney. Enseguida ves un genio. Entonces, no son personajes extraños. ¿Por qué funciona? Porque tiene personajes cercanos que son visuales, asociativos y emocionales. Lo segundo, yo tenía claro, antes de contar esa parábola, el argumento, que era la moraleja, que era lo que te voy a transmitir, cuál es mi objetivo, cuál es mi mensaje, con qué quiero que te quedes. Y mi mensaje ha sido, y lo he dicho varias veces, que ha sido, no le digas a nadie tus pecados porque la gente está dispuesta a sacrificar algo personal con tal de que a ti te vaya peor. Eso ya no te olvidas. Porque a partir de ahora tú ya estás viendo cómo a tu amigo le van a quitar 2 ojos. Te lo han anclado además con una tercera pata, que es la trama, el orden en el que suceden las cosas. Si yo te digo, Maurice, ten cuidado porque hay gente dispuesta a fastidiarse ellos mismos con tal de que a ti te vaya peor. Dices, gracias por el comentario, Fernando, y te olvidas. Pero yo tengo que ordenarlo de una forma que conecte con la audiencia. Y la trama se divide en 3 partes. La primera es una presentación del contexto, donde te presento a los personajes. Y te he dicho, van 2 amigos, muy amigos de la infancia, caminando por un sendero, una avariciosa. Y aquí es la presentación, donde generas el contexto para que la audiencia lo recree visualmente. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Alguna característica? ¿Hay algún lugar en el que transcurra la acción? Y presentación del problema. Luego aparece la segunda parte de la trama, que es el drama, que es el cuarto pilar además. Necesitamos meter algo de drama, necesitamos hacer sufrir a nuestros personajes, porque si no sufren, no va a hacer que la gente los recuerde. Porque el cerebro está diseñado para recordar lo negativo y no lo positivo. Le pone más atención, ¿verdad? Y eso es también tiene razones evolutivas, ¿verdad? Exacto. Le alerta más los riesgos, ¿verdad? De hecho, fíjate, los vídeos que a lo mejor te funcionan más son 3 errores financieros que tienes que evitar. Errores, no me digas, cometo la algo. Gente invierte, por ejemplo, la gente invierte más su dinero por miedo a perder de la inflación que en realidad por ganar dinero. Es cierto. Y de hecho genera un problema para los más ricos. Es decir, mierda, estoy perdiendo el patrimonio que me ha costado generar. Y eso, hay un autor que sigo mucho, Daniel Kahneman, fue premio Nobel en el 2002. Justamente por la teoría prospectiva que descubrió que al ser humano le impacta más perder que lo que le impacta más, que lo que le impacta ganar. Es espectacular. Las implicaciones de eso son gigantes en el comportamiento humano. De los pocos psicólogos que han ganado un Nobel de Economía. Sí, es exactamente. Exactamente. Psicólogo que ganó premio Nobel de Economía. Qué loco. La obra de este señor. Qué loco. El legado que deja. Y luego tienes la parte de la moraleja final, donde ya has planteado el drama y por último ya explicas cuál es la moraleja. Si tú lo ordenas de esa manera y has generado suficientemente de drama, luego le puedes dar una llamada a la acción concreta cuyo mensaje ya queda anclado en la perspectiva de la audiencia, ya ha quedado totalmente diseñado. Fíjate que te lo he aplicado con la historia del aeropuerto, cuando he llegado hoy. Te lo he contado y te he hecho el mismo storytelling, te le he metido el drama, he generado todo. Te lo he contado con la historia del directivo con el que logramos desbloquear esos 10 millones de operación. Y te lo he contado, cada mensaje te quería transmitir ha ido ligado a una historia con personajes cercanos, una presentación de contexto, una amplificación del drama y finalmente el anclaje de la moraleja. Entonces, esas claves del storytelling, de verdad, la gente las debería aplicar. Cada mensaje que quieras transmitir, una historia. O 2, nunca va a estar de más. Y aplica al principio la repetición. ¿De la repetición? Sí, cuanto más repites un mensaje, consigues que la audiencia más se lo lleve vaya al aterrizando. cerebro. Y esto eran, no sé si lo podré decir aquí, pero eran uno de los principios que Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi, aplicaba. Principalmente, y era repetir. De hecho, hicieron una estrategia fantástica con todo lo que les daban las empresas en aquel entonces de la Alemania, porque había una serie de procesos históricos. Entonces, estas empresas les pagaban a los nazis para obtener mano de obra barata. Lamentablemente, esa mano de obra barata ya sabemos de dónde vino después. Pero entre ellas, Volkswagen,
también Mercedes, Bosch, estas grandes corporaciones que era lo que había en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Les dan un dinero importante. Entonces, Goebbels lo que hizo era muy estratega. Yo necesito llevar el mensaje que quiero transmitir a cualquier casa. Y empezó a regalar radios pequeñitas y las empezó a regalar. Claro, entonces empezó con toda la maquinaria de repetición del mensaje durante todo el tiempo en toda la nación y acabó calando de una forma bárbara. ¿Impacta más si es una historia personal que una historia ficticia? Por ejemplo, ahorita tú me planteaste el caso del genio, ¿no? Y de los dos amigos. Muy diferente hubiera sido que tú me hubieras platicado, mira, te voy a platicar algo que me pasó a mí. Y la madre, o sea, puede ser que de entrada me impacta más. Es como cuando decides ver una película que dice basa en hechos reales, que dices a la madre, ¿verdad? Déjame también le pongo más atención. Y un resultado también impactante, pues, no sé, siento yo que lo recuerdas más. Sí. Sobre todo si, uno, tu audiencia ya te conoce y dos, consigues ser un personaje cercano para ellos. Entonces, cuando tú le cuentas a alguien que ya te conoce, que ya te sigue, mira, esto me pasó a mí, así que mucho cuidado. Sí. Lo explicas, la gente te asocia, te visualiza, te asocia y te emociona. Pero si tú llegas a una conferencia donde la gente no te conoce, que a veces pasa, te contrata una empresa y te conoce la persona de capital humano y los otros 100 no te saben quién eres. Sí. Prácticamente vas a tener el mismo efecto si lo narras desde tu perspectiva que si lo narras desde una perspectiva genérica. Directamente. Y luego también es más fácil, a la hora de diseñar historias, el generar estos personajes genéricos, porque claro, vida tenemos una y no estamos llenos de esas experiencias ilimitadas. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, es mucho más efectivo contarlo desde tu punto de vista, siempre que la audiencia te pueda asociar y te conozca, y si no, trabájalo con las parábolas que hacía Jesús. Entonces, de esta manera logras tener dos herramientas. Y dependiendo del momento, aplicas una u otra. Últimamente he debatido mucho sobre este tema, que es el lenguaje digital y cómo los últimos años la forma en que nos comunicamos, pues sí ha comido una gran parte del, llamémosle, el tiempo aire en una comunicación. Termina siendo digital. O sea, yo creo que muchas veces se cierra el trato ya de forma presencial, ¿verdad? Pues, oye, vamos a hacer la firma y llegas allá a las juntas y dices, a la madre, por fin le puse cara, ¿no? La famosa frase, por fin le puse cara al nombre. Porque en realidad mucha de la comunicación termina siendo por WhatsApp, mensajería, correos, ni se diga. Y presencial termina siendo muy poco. ¿Cómo funciona todo lo que nos estás platicando en la era de la comunicación digital? En donde hay un sinfín de interpretaciones, en donde en realidad un mensaje de texto que te dice tiene, híjole, o sea, muchas implicaciones. ¿Qué opinas tú? Es un tema complejo y amplio. Porque tenemos varios formatos de comunicación digital. Tenemos, por ejemplo, este que estamos grabando ahora, que es un formato de comunicación digital, donde estamos hablando tú y yo, y hay una cámara y un tercero, que es la audiencia, que está en sus casas, en el trabajo, viendo esto de otro formato. Pero si te fijas, esto es una conversación muy natural, como la que podríamos tener comiendo o tomando un café. Fíjate que hace 10 años, ¿cómo hablaban los youtubers a cámara? No hablaban con esta voz, no hablaban de una forma tan natural. Empezaban gritando lo de «¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, chavales?» Con un nivel de energía demasiado exagerado, muy forzado, falso. Y esto era la comunicación que existía. Ahora, si te fijas, todo el mundo lo habla de manera natural porque se ha normalizado ese tipo de comunicación digital. Entonces, la gente ya quiere ver a la persona en redes siendo la misma que en sus casas, como si estuvieran comiendo con ellos. Entonces, ha evolucionado. Entonces, la forma cambia en función del contexto, pero las técnicas son las mismas. El problema lo tenemos cuando empezamos a eliminar capas. Por ejemplo, nuestra conversación tiene varias capas. Tiene una parte visual, una capa visual, nos ven, nos observan, analizan nuestros gestos y complementamos el mensaje. Tiene una capa auditiva, nos están escuchando, las pausas, las inflexiones, el mensaje, todo. Y en este caso no tiene una capa textual, a menos que aparezcan los subtítulos. Pero realmente existe con las palabras que emitimos. Esas son las 3 capas que tenemos. ¿Qué sucede si de pronto le eliminamos la capa visual? Hay una limitación del mensaje, porque ahora la gente que nos esté escuchando únicamente en Spotify o en YouTube Music o en cualquier otra plataforma, de pronto se ha perdido los gestos que hemos estado haciendo, los análisis que hemos hecho, las caras de sufrimiento cuando enviabas el bigote. Ha habido ahí una serie de detalles que el público ha perdido. Entonces ha suprimido información valiosa para recrear la escena de forma visual, asociativa y emocional. Porque recordemos, nuestro cerebro opera así, sea un texto, sea algo de audio.
¿Qué pasa si además le quitamos la capa de audio y nos quedamos únicamente con lo verbal, con el texto? Qué locura. No sé si te ha pasado a ti, me ha pasado mucho, yo leo mucho. Entonces, cuando a veces estaba leyendo novelas, de pronto dejaba de ver las palabras. Y me quedaba tan absorto en lo que estaba leyendo que aparecía lo visual, lo asociativo, lo emocional, y de pronto me había leído 100 páginas y no había leído. Era como si lo hubiera recreado en la escena. Sí. Quizá alguien, si es muy lector, también lo esté recreando. ¿Por qué? Porque enseguida nuestro cerebro tiende a eso, con un detalle. No lo hemos podido visualizar de la manera en que alguien nos lo ha querido transmitir. Lo hemos imaginado. Y ahí entra el problema. Por ejemplo, Claro. hola, o por ejemplo, decir, llegas tarde, punto. Y te ponen un punto. Yo cuando me ponen eso, me ponen un punto, yo ya digo, ya está. Ya le cagas. A lo grande. Ahora imagínate que te mandó ese mensaje con todas mayúsculas. Oh. Ahí ya. Entonces, claro, necesitas un nivel de interpretación y además que es muy subjetivo. Sí, claro. Porque depende de la persona. Y si la persona se ha dejado sin querer el teclado en mayúsculas y por tiempo te lo envía. Exactamente. Y tú acabas diciendo, me va a matar, ha pasado. Entonces, el problema es la falta de información. Sí. Por eso es muy importante la comunicación no verbal, no solo la verbal. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, mucha precaución. Pero ¿cómo le haces? Justamente eso, en un mensaje de texto, no hay comunicación no verbal. Exacto. Ahí aparecen los emojis, los emoticonos. Sí, sí, que los GIFs. Invento de la historia. Porque al final ha dado contexto visual, asociativo y emocional a algo que no es visual, ni asociativo ni emocional. O el agregar el jaja después de un texto. Y dices, bueno, es mi forma de suavizar un poquito el mensaje. Exactamente. Pero al final de cuentas, como dices, es demasiado subjetivo. ¿Qué consejos, qué hacks le recomendarías a la gente para mantener, especialmente en el entorno profesional? Lo digo, seguramente también en el personal. Mira, en el entorno profesional, sobre todo, no enviar un mensaje si estás enfadado. De entrada. Y si me permites, te voy a enseñar algo que me ha sucedido esta mañana. A ver. Pues he tenido un contratiempo ajeno a mí. Mínimo, no me ha nada más se permitido, tardó una hora en llegar. No se cree. Que no me ha permitido llegar a tiempo. Mira lo que ha pasado. Y sin que se vean cámaras, por favor, lee el mensaje que no ha sido enviado. No lo enviaste. O sea, aquí tenemos un texto que está escrito, pero no enviado. Hola, César, nada más. Espera, tampoco. No pasa nada. Está bien. No van a identificar al sujeto, es verdad. No van a identificar al sujeto. Hola, César, nada más por indicarte que la persona todavía no ha llegado a recogerme y llego tarde a mi compromiso de la mañana. Me tenía que haber recogido 8:30. El tráfico es algo que se sabe que existe y estoy bastante decepcionado. Palabra fuerte. Sí. Decepcionado es una palabra fuerte. También déjame te digo todo lo que leo yo en este mensaje. Número 1. Un mensaje de 3 párrafos en un solo mensaje, lo cual también te dice algo diferente. Eso significa planeaste el mensaje. Por supuesto. Y con intención de que llegue en un solo golpe y que lo lea como algo muy profesional. Me tenía que haber recogido 8:30. O sea, fuiste muy tajante en el hecho. Muy tajante. Para mí la puntualidad es un valor imprescindible. Importante. Este es un mensaje fuerte, el cual no enviaste. ¿Por qué? Porque no puedo enviar un mensaje en caliente. En caliente puedo cometer muchos errores de los que luego me arrepienta. Y en el entorno profesional yo recomiendo que antes de enviar el mensaje, acabas de ver la prueba. Está sin enviar. Yo lo he escrito mientras estaba esperando a la persona. Muy decepcionado después de haberte enviado el mensaje de que llego tarde. Entonces, el impulso primario es que salga la ira y yo te mando ese mensaje. Problema, ¿eso qué me puede repercutir a futuro? ¿Va a cambiar algo? ¿Me va a hacer llegar más temprano? No. No me va a hacer llegar más temprano. Quizás lo pudo haber leído en el tráfico y se puso las pilas y llegaba más rápido. O claro. se enfada conmigo, se pone nervioso, puede tener incluso un accidente si sabe que eso le puede afectar a su trabajo. Imagínate que yo lo envío al jefe antes de que llegue, le llama, le dice ¿dónde carajos estás? Que sepas que ya van 2 veces y de pronto, 1, no me trata de la misma forma, 2, podemos tener un accidente y ahora sí no llegamos. Entonces, ¿va a cambiar algo que yo envíe el mensaje en ese preciso momento? La respuesta es binaria, eso sí o no. Si es un no, o no en un resultado que a mí me gustaría, dentro de los pros y contras, digo, vale, voy a enfriarme. Luego, quizá dentro de 2-3 horas, ya calmado, analice ese mensaje y diga, quizá no es tan prudente. Quizá la persona ha llegado tarde, puedo comentarlo de otra manera, puedo eliminar la palabra decepcionado, puedo modificar o puedo llamar directamente al dueño de la empresa, que es conocido, amigo y alumno mío, y decirle, ha pasado esto. Que sepas que tenemos varias fechas comprometidas con otros compromisos.
es un buen negocio el que hacemos juntos, por favor, sé que esto puede pasar, pero no quiero que pase. Cambia mucho la relación. Puede ser que no despidan a la persona que saber qué problemas ha tenido, en lugar de un calentón de un momento que puede provocar una serie de consecuencias nefastas. Entonces, cuando tú te enfrías, como ahora, que ya se me ha enfriado la cosa, puedes verlo de otra perspectiva. Entonces, mucha gente envía los emails, porque el día a día es apagar problemas. Ha pasado esto, y solo te falta decir, me cago en tu madre, y lo envías. Entonces, el otro que te contesta, pues yo me cago también en la tuya, y empieza ahí una conversación terrible. Sí. Hay que evitarlo. Entonces, siempre recomiendo que cuando uno tiene que enviar un mensaje de protesta o un mensaje en el que vas a explicar algo que te ha disgustado, te ha molestado, por lo que sea, al menos lo enfríes durante unas horas, te vayas a comer, cambies tu entorno de trabajo, salgas, te despejes, que hagas deporte, que cambies un poco los aires, grabes una entrevista como esta fantástica y después vuelvas a preguntarte, ¿voy a lograr algo con este mensaje? ¿Esto egoístamente le interesa a la audiencia? ¿Cómo puedo apoyar para decir lo mismo de forma constructiva en lugar de destructiva? Porque esto era puro destructivo. No hay nada constructivo. ¿Me va a beneficiar en el futuro? Entonces, siempre recomiendo dar una pausa. Y gran parte de los problemas corporativos suceden por enviar cosas en caliente. De impulso, de emoción. Pero estaba a punto. Además, fíjate, como el avaricioso o el envidioso, estaba con el mensaje preparado, mirando a los ojos cómo llegaba el chofer, diciendo... y he bloqueado el teléfono en lugar de darle. Yo creo que al final de cuentas esto también aplica en la vida personal, ¿no? O sea... No manden ahí los mensajes cuando andan en caliente o deja tú cuando andan borrachos. Luego, ahí se desbloquea todo otro mundo. A ver, ¿qué otras cosas hay que tener en consideración al momento de tener una comunicación de texto? Hablemos de texto porque, sinceramente, digo, tú ampliaste mucho el concepto de la comunicación digital, pero... Pues hoy en día la mayoría de la comunicación, una gran parte de un proceso comercial, principalmente en un tema laboral, es texto. ¿Qué otros tips puedes darnos? Te digo lo duro, lo suave, lo que va a hacer enfadar a tu audiencia, la realidad. Dame el 80-20. Esos 20 consejos que van a hacerle el impacto, el 80%. Esto va a doler mucho. A ver. La gente rica, la gente de más éxito quiere los mensajes directos. Lo más breves posible. Sí. Oye, esto es así, así, así. Este es el problema que vamos a tener. Y la solución puede ser esta. Fin. Un mensaje de texto, incluso sin audios. Y la gente que menos éxito tiene es la que necesita la vaselina, esos mensajes positivos de oye, fíjate qué bonito lo que acabas de hacer. Por cierto, un comentario, una disculpa, te explico lo que ha sucedido. Esta gente no suele llegar a prosperar mucho. Sobre todo porque no son capaces de hacer autocrítica. Okay. Cuando vivimos en un mundo tan rápido, esto sé que va a generar mucha polémica, pero justo tengo la suerte de trabajar con grandes directivos y empresarios y son así. O sea, es una cuestión que es un hecho y a los hechos no le importan nuestros sentimientos. Sí. La gente es como es. Entonces, tú ves que esta gente es decir, vale, sí, no me cuentes rollos, dime exactamente cómo va a ir. ¿Va a ir mal, sí o no? Sí, así y así y así. Y podemos solucionarlo de esta manera. Vale, gracias, perfecto. Y si sucede, decir, oye, gracias por avisarme, estamos así avisados, perfecto. Los que necesitan vaselina son los que no tienen capacidad autocrítica, los que no controlan su soberbia, los que no son capaces de ser humildes. Y qué curioso, y seguro que lo has conocido con muchísimos empresarios de éxito, que tienes la suerte de trabajar con ellos y vivir en el día a día, normalmente suelen ser bastante humildes. Porque han llegado a grandes puestos sabiendo su lugar en el mundo. Sí. Y la gente que menos éxito tiene es la que luego es más soberbia. Y la que más inseguridades tiene y más necesita que no les afecten las cosas. Entonces también entra una parte de desarrollo profesional. Desde mi punto de vista, si tú quieres lograr las cosas, tienes que identificar como buen comunicador. ¿La persona a la que me dirijo necesita vaselina porque le ofende todo? Antes de que le duela, ¿le tenemos que poner pomadita? Pónsela. No juzgues. Fíjate que dentro de mi comentario ha habido un juicio. Y es yo valoro positivamente la parte directa. Sí. Pero tú como buen comunicador tienes que entender a tu audiencia. ¿Necesita vaselina mi público? Dales vaselina, dales la pomadita, acuéstales como un bebé y dales el mensaje de la forma en la que sea capaz de digerirlo. Que estás hablando con un directivo que va rápido y quieras, háblale de esa manera. El éxito en la comunicación es identificar qué quiere la audiencia, cómo lo quiere y dárselo en esa forma. Y eso es en texto y en cualquier otra variable. Hay gente, por ejemplo, con emails que a veces dices, muy buenas tardes, querida compañía. Sí. Les escribo para informar. Contestación, ok, gracias, punto, fin. Vale, pues esta persona es directa. Esta persona lo ha respondido, va de camino a jugar al fútbol con su hijo, está con el teléfono, papá, ok, gracias, fin. Pues ya sabes el tipo de comunicación que tienes que tener con esta persona. Y normalmente suelen ser puestos altos. Más altos.
Claro. Y los que suelen rellenar de inseguridades que parecen Gustavo Adolfo Bécquer escribiendo poesía, estos suelen ser los de puestos medios bajos. Me recordó una historia de cuando estaba yo recién egresado y entré a consultoría y estábamos preparando toda una presentación. Creo que eran como unas 60 slides para un director general de una empresa muy grande aquí en Monterrey. Y pues te avientas las 60 slides, ¿verdad? Y en las 60 slides explicas toda la problemática que se enfrenta y terminas con unas 3, 4 slides filminas explicando los 3 posibles escenarios y cuál creemos nosotros que debería ser la decisión, ¿no? Y me acuerdo que haz de cuenta que la junta era al día siguiente, ¿verdad? Un día antes. Me acuerdo que el líder, el socio ahí que estaba liderando el proyecto, nos dice, ya se aventaron las 60 slides. Imagínate, y en esas 60 slides nos habíamos tardado 3 meses. Nos dice, muy bien, para mañana tráiganme el famoso one pager. Es decir, todo lo que ustedes quieren decir en esas 60 slides, quiero que me lo manden en una slide. Y todos, digo, era resumir 60, ¿no? Porque había datos, gráficas y todo, ¿no? Pues fue un jale, ¿verdad? Fue un jalezote. Me acuerdo que una vez le preguntamos, bueno, ¿por qué? Me dice, este tipo de personas te suele cancelar las juntas muy fácil. Cualquier cosa que suceda dentro de la empresa gigante nos va a cancelar la junta. Entonces nosotros tenemos que tener el material para decirle, ¿tienes 5 minutos? Si lo que tiene, la junta era de 3 horas, imagínate. Si lo que tienes son 5 minutos, porque así llegan. Oye, claro, perdón, tengo 5. Chútate esta slide. Ahí mismo vienen las recomendaciones y listo. Y ya está. Adivina qué pasó. Canceló. Trabajamos 3 meses de okis, güey, armando 60 filminas para que antes de la junta nos dijo, no me voy a poder quedar. Tengo 5 minutos. Y solamente vimos una slide. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? A ver, directo, al punto, al grano. ¿Cómo resumes? Aunque también ahí aprendí también otra frase muy, muy buena del mundo de la comunicación que dice, déjame decir una oración y me voy a tardar 3 horas en planear esa oración. Eso es. Y permíteme decir 3 párrafos y esos te los puedo decir en caliente. ¿Qué hay detrás de esto, de esta frase? Una realidad. Cuando tú tienes que sintetizar las palabras y elegir bien el mensaje, requiere mucha planificación. Sí. Pero si tenemos tiempo para explicarlo, generar detalles, contextos, eso de no hay problema. Entonces, por ejemplo, si tú me hubieras dicho, Fernando, tenemos 5 minutos para grabar. Planear los puntos. Es que habíamos dedicado 1 hora tú y yo. A ver, cuando te pregunte esto, ¿qué vas a decir? Sí, esto. Sí. No puedo haber cortes porque vale, pues así. Y dedicamos más tiempo porque sabemos que no hay posible explicación, que no podemos fallar. Esa frase era de Churchill. Y justamente cuando lo trabajas es cierto y es correcto. Y muchas personas no quieren ver la evidencia. Y una de las cosas que a veces me encuentro con estas empresas es, oye, pero es que hemos dedicado mucho trabajo a esto, lo tendremos que exponer. No. Si tú le das trabajo a 1000 personas, 1000 burócratas, 1000 personas que van a hacer una tarea, que tienen que rellenar papeles, adivina qué. Van a hacer su trabajo. Y van a rellenar papeles. Y van a buscar la forma de llenar las diapositivas. Si os hubieran dicho a todos los asociados, oye, tenéis que rellenar 120 en 3 meses. Adivina el resultado. Habréis llenado 120. Sí, claro. Entonces, el problema es que tú le dices a la gente que tiene que llenar X cantidad o rellenar y justificar su trabajo. Cuando la mejor forma de justificar el trabajo es hacerlo en 5 minutos. Entonces, esto también es un choque corporativo y esto va evolucionando, pero por inseguridad normalmente la gente joven trata de rellenar, de justificar, de ser más pomposo. Cuidado. Eso, a ver, no está mal para que vayas cultivando y haciendo callo. La realidad es otra. La realidad en el sector empresarial es que tienes que ser lo más rápido posible y siempre orientado a resultados. Le da igual a tu cliente si le haces un informe de 20 páginas de lo bien que está yendo su página web cuando ha conseguido 0 clientes gracias a ti. 0. No, pero los ads, la publicación, el alcance... A ver, 0. Pero si tú lo consigues 15 clientes, eso ha hablado por ti más que el one pager o el informe. Sí, claro. Entonces, siempre hay que ir orientado a esa perspectiva. A datos. Estoy completamente de acuerdo. Eso es un consejo que yo le doy a la gente cuando está buscando trabajo. Cuando platiques de tu trabajo anterior, da datos, información, cuánto ahorraste, cuánto vendiste. O sea,
datos, cosas tangibles, ¿verdad? Que si no platiques, no, bueno, pues estuvo muy bonita la experiencia y la chingada. No, güey. O sea, en el tema laboral estoy de acuerdo contigo, en el tema profesional es... Y parte de lo que tú estás diciendo, de entender qué es la información, cuáles son esas cosas que quiere la otra persona, que nada más que para entender eso al 100% también hay que hacer trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, hay que estudiar a la empresa, hay que saber la otra persona que... Y no se te hace también algo utópico de decir que siempre vamos a poder tener esta oportunidad de entender a la perfección o de conocer a la otra persona al máximo, ¿no? En un tema laboral es difícil. Completamente utópico. Sí. Y eso no significa que no lo persigamos. Es utópico pensar que vas a tener el mejor matrimonio del mundo. Y no por ello no lo intentas. Sino que tú sabes que lo tienes que intentar y tú tienes un modelo. Tú sabes que este es el modelo perfecto del matrimonio. Vale. Te casas y dices, wow, qué diferente. Qué desastre, qué mal lo estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer? Esto no era lo que a mí me habían vendido. Sí. Pero tienes este faro, esta guía, que es el modelo utópico de cómo quieres que sea. Entonces, día a día vas trabajando para llegar aquí. Jamás lo vas a alcanzar. Jamás vas a ser perfecto, jamás vas a lograrlo. Lo mismo en cualquier área. Entonces, tú tienes que llevarlo a ese punto. Es decir, yo sé que es imposible analizarte en detalle. Eso no implica que no pueda tomar buenas medidas para llegar a encontrar muchos puntos de interés. Y si me he equivocado, al menos sabré que he hecho todo lo posible y que he reducido mis errores. Fer, ¿cómo atender este tema de la economía del lenguaje? ¿No? Creo que así se llama, ¿no? Este concepto de, bueno, en inglés sé que es word economy, ¿no? Que es saber nada más decir lo importante, entre menos palabras mejor, etcétera. ¿Cómo hacerlo en un país en donde culturalmente se siente duro, se siente fuerte? A mí me ha pasado, y sinceramente me ha pasado también en niveles altos, con gente en posiciones importantes. También me ha pasado que aunque te respondan con economía del lenguaje, no significa que no esperan. Que si, no sé, por ejemplo, si un analista en una consultora le escribe un mensaje al director general usando Word Economy, porque así le responde el director general, nos podemos meter en problemas, porque puede decir, totalmente, yo soy el que te puedo contestar, ok, va. Pero tú no me escribas así, gacho. Tú escríbeme como si soy el director general. Aquí en México pasa mucho eso. O sea, ¿cómo navegar ese tema en donde en México siento yo que sí importan mucho las formas, pero también para no dejar de ser efectivo y directo, asertivo en los mensajes que damos? Mira, si quieres, abre un segundo una página del libro. Que por cierto, aquí está el libro Descubre el arte de hablar en público. Miren, aquí nomás nos los trajo de regalo. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? En Amazon. En México, en Amazon. En Amazon, aquí en México. Estamos trabajando para llevarlo a librerías aquí. Necesitamos encontrar un distribuidor de libros para poder enviarlos desde España y que se distribuyan por aquí. Esta es una edición que solo encuentras ahora mismo en España. Y felicidades, campeón de España en oratoria. ¿Cuál fue el discurso con el que ganaste? Soy un superhéroe, se llamaba. Y era una tríada, una estructura que enseño en el libro, donde explico los 3 motivos por los cuales soy un fracasado. Entonces, claro, esa risa que te ha salido a ti es la que provoqué en un discurso. Una de las claves fundamentales es ser diferente. Ajá, y en aquella competición yo me acuerdo que eres segundo en la edición anterior, en la fase previa, y justo dije, ¿por qué? Claro, estoy haciendo un discurso lacrimógeno. ¿Y qué está haciendo todo el mundo? Discursos lacrimógenos. Una chica, yo perdí el vuelo el día que Pablo Escobar hizo volar el vuelo de Avianca y no sé qué, y gracias a esto, historias desgarradoras. Yeah. Pero todo el mundo tenía su historia desgarradora. Dije, para mí se me da bien el humor muy negro. ¿Cómo lo puedo llevar a un discurso de moraleja? El discurso tiene que dejar un mensaje. Y dije, vamos a hacer una antimoraleja, es como no ser como yo. Entonces expliqué los 3 grandes errores que había tenido siendo un antisuperhéroe, y desde el primer momento se murieron de la risa. ¡Qué chingón! Dejó la moraleja, me permití el humor negro, salió muy bien, entonces salió espectacular, y ahí ya me diferencié del resto porque les hice reír, les enseñé, les apliqué todo y me diferencié. ¡Felicidades! ¿En qué año ganaste? 2018. 2018. Mira, ahí hay un círculo. Ver, ¿en qué página? Un solo mensaje, no me acuerdo exacto de la página, pero hay 2 círculos al principio del todo, seguramente. A ver. Es un solo mensaje y hay 2. Ahí están, los 2 círculos. Uh-huh. Esa es la diferencia entre saber hablar y saber comunicar. Ok. Porque una persona puede hablar y otra persona puede comunicar. Lo ponemos aquí a ver si la gente, como quiera, le tomamos una foto y lo ponemos ahí en el video.
O sea, está muy sencillo. Son 2 círculos que viene interés de audiencia del lado izquierdo, del lado derecho interés propio. Y en donde se entrelazan los 2 círculos dice tu mensaje. Ahí es donde se encuentra la comunicación. Mira, aquí lo estamos mostrando. Tu mensaje. Y la gente cuando habla y dice, es que a mí se me da muy bien hablar y yo no tengo problema. Y vas a tu jefe, menudas vacaciones he tenido, jajajaja. ¿Tú te crees que al jefe le importan tus vacaciones? Le vale madre. Le interesa el jale que vas a dejar de hacer. Exactamente. Por irte. Entonces, hablar es hablar desde tus propios intereses, pero ¿y el interés de la audiencia? Cambia un poco y dice, jefe, he estado de vacaciones y no te vas a creer el espectacular negocio que he visto y cómo lo vamos a aplicar en el día a día nuestro. Sí. Ahora te aseguro que te va a escuchar con plena atención todo lo que vas a decir de las vacaciones, porque apela a su interés egoísta, que es genial, ¿cómo puedo generar más? Ya. Y dijiste, esto es lo que diferencia el hablar de comunicar. El hablar de comunicar. Hablar cualquiera. Tú puedes ser un parlanchín y venir aquí al podcast y hablar horas y horas y horas y horas. Pero fíjate, es una labor difícil porque si haces bien las cosas tengo que conectar contigo, hacer que tú estés a gusto y que satisfaga tus intereses, pero también satisfacer a los millones de personas que nos van a ver. Sí, claro. Entonces es muy difícil porque cada palabra que sale de mi boca tiene que ir dejando un mensaje que puedan aplicar ellos en todo momento. Y también es diferente escuchar que poner atención. Porque yo puedo poner un podcast para dormirme. Eso es. Yo pongo algunos podcasts para dormirme nada más porque quiero escuchar el susurro de la voz de alguien y eso mira, dormidito con madre. Pero hay otros podcasts que les pongo atención a cada palabra que dice. Es muy diferente. En uno me están comunicando y en otro están hablando. Eso es. Y era nada más, qué chulada. Esa es la diferencia. Pero también hay otro tema. A mí me gusta, me está encantando este podcast porque estamos centrando un tema que yo creí que no íbamos a centrar tanto, que es justo como el fondo de la comunicación. Y también estamos dando algunos consejos muy prácticos en el tema de la forma. Por ejemplo, te quería platicar otro que digo, al final de cuentas, yo no me dedico al tema de la técnica de hablar en público, aunque hablo en público. Y de repente me he topado con diferentes personas que sí se dedican a eso, como tú, que me dicen, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Y yo le digo, güey, no aprendí. O sea, yo lo hago, aunque sí te voy a decir que hago mucho, pero lo hago también de forma inconsciente. Yo veo discursos y los copio. No los copio no lo hago consciente otra vez, pero haz de cuenta que de repente estoy dando una conferencia y hago una cosa y dije, a la madre, eso que acabo de hacer lo copié de no sé quién, pero lo hago inconsciente, güey. Una cosa es, bueno, los ademanes, tú ya viste, güey. Hago mucho ademán. Otra cosa que me di cuenta es que cuando me toman fotos al momento de estar dando conferencia, soy muy muecudo, güey. Hago mucha mueca. Ya viste que yo soy muy expresivo en mi cara. O sea, cualquier persona ahorita que está viendo el podcast ve que yo hago así. Entonces me choca porque me toman un chingo de fotos y las veo y no me gustan, güey, porque siempre estoy haciendo cosas muy raras en mis expresiones faciales. Pero una de las cosas que me dijeron, güey, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Son los famosos altos y bajos en mi tono de voz. Porque cuando tú y yo estamos hablando así, pues estamos en un tono normal. Pero te voy a platicar una historia que me pasó la otra vez. Y luego de repente, eso, güey. Yo no sé dónde lo aprendí. Soy muy bueno haciéndolo. ¿Ya viste cómo? Ahora lo estás... Ahora lo estoy jugando, güey, con eso. Y eso, lo que me platicaban era que atrapaba a la audiencia. Y si es auditivo como es esto, güey. Mucho más. Mucho más, porque hace cuenta que está escuchando una historia. Y digo, esto no es un podcast, no es una narración de una historia, pero si lo llevara a la narración de una historia. Cuando me toca narrar mis libros, que en mis libros hay historias, entonces yo las narro y digo, estaba una vez sentado y decidí invertir mi dinero, pero el riesgo era algo que yo no tenía contemplado. ¿No? ¿Y qué opinas de eso, güey? La voz para mí representa el 95% de la eficacia comunicativa. 95. ¿Y cómo es que no habíamos hablado de la voz? No ha salido porque, fíjate, también es muy importante que el 5% restante sea positivo, porque claro, si tú dominas mucho la voz, pero hablas y no comunicas... Y es difícil, o sea, ¿qué es más fácil? La voz es algo que, según yo, es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Y la gente tiene miedo por vergüenza. Sí. Porque en el colegio no nos han evaluado por la voz. Nadie te ha dado... En ningún momento. No, literalmente no nos han dado voz. En el colegio te dicen...
rellena este documento y esa es tu calificación. Ah, no me haces exponerla. Ahora está cambiando un poco. Pero también los profesores no saben evaluarlo. Hay mucha timidez. No se potencia el fracaso a la hora de exponer. Ya. Entonces tú tienes que ver cómo modulamos. Por ejemplo, hay 2 modelos que a mí me gusta trabajar, que es la montaña y el valle. Entonces tú siempre tienes que pensar que esto es como una onda. Una sinusoidal. Ahí va, para arriba y para abajo. Una ola. Entonces vas subiendo y vas bajando. Y vas subiendo y vas bajando. Perfecto. Y luego hay 2 momentos. Al inicio de las frases es cuando yo más te quiero pinchar y te quiero generar tensión. Correcto. Porque al final de las frases yo tengo que ir relajándote donde hay un cierre. Entonces, para yo generar tensión hay 3 variables que podemos aplicar. La primera es lo que estoy aplicando ahora mismo, que es hablar lo más rápido que pueda transmitiendo el mensaje. Esto te genera un estrés. Si yo te estoy hablando de esta manera durante todo el podcast, me vas a decir, por favor, que me calle. Sí. Es decir, me estás estresando, obviamente. La segunda variable es hablarte en agudo. Si yo te hablo en agudo y además te hablo rápido, te voy a generar un estrés todavía más positivo. Sí, no, O sea, no se trata de hablar como Mickey Mouse. Ajá, esto sería muy exagerado. Pero si yo te hablo de esta manera, generándote un estrés positivo, te estoy tensionando. Y si encima te aumento la intensidad, a la madre. aparte de que he fastidiado al equipo que está grabando esto genera una proyección. Entonces, si tú combinas las 3 y dices, vale, voy a acelerar un poquito, voy a hacer un poquito la voz aguda natural, y encima aumento la intensidad, te estoy generando drama y tensión. Y cuando llegue el punto clímax, empieza la caída de la montaña. Y donde antes hablábamos en agudo, ahora hablaremos en grave. Y lo más grave que podamos. Siempre cerrando. Ahora. Grave. Después, si hemos hablado rápido, ahora hablaremos lento. Y donde hemos hablado con intensidad, terminaremos en susurro. Sí. Que es cuando dejamos la frase final. Con grave. Y la gente cierra. Cierra. Y luego tienes otra que además en México funciona muy bien, que es el efecto chisme, el valle. Y en lugar de ascender, generando tensión y caer, es vamos a generar tensión, pero en algo que a mí me encanta, que es el chisme, que es cuando tú llegas a una empresa y dices, tipo susurro, y susurras y hay velocidad rápida. Y dices, ¿a que no sabes lo que ha pasado con Cristina? Y tú de pronto estás ahí y dices, ¿qué ha pasado? Y la segunda pregunta es, ¿y quién es Cristina? Sí. O sea, no tienes ni idea de quién es Cristina, pero ya quieres echarte el chisme. Sí. Y es lo que estamos haciendo ahora. Generas confidencia. Sí. Entonces aquí la clave es modular todo lo que puedas. Vas ascendiendo como la montaña que estoy haciéndote ahora y después vas cerrando de manera natural. Ya. Y luego generas el efecto chisme, que es de vez en cuando puntualizas y regresas a tu voz natural. Quiero dar un caso bien curioso, porque eso yo justo lo había identificado. Y tengo 2 amigas que ya saben quiénes son, que son bien chismosas. Bien chismosas. Pero... Por la risa del equipo, entiendo que el equipo también las conoce. No, porque esta historia ya le he platicado antes. Vale. Son bien chismosas. Y un día estaba yo con un amigo y estaban mis 2 amigas que son bien chismosas. Y le dije a mi amigo, chécate lo chismosas que son y vamos a ponerles una trampa. Estábamos haciendo una fila, estábamos en la fila, estábamos mi amigo y yo y ellas 2. Y nosotros estábamos hablando así en este tono de voz, estábamos hablando normal y le dije a mi amigo, vas a ver cómo voy a falsear que de repente voy a bajar la voz, voy a hacer así, te voy a decir como si estoy. Y vas a ver cómo inconscientemente y de manera automática van a voltear y van a querer, pero va a ser inmediato, ¿sabes? ¿No? Y entonces estaba hablando con mi amigo así y de repente dije, pero no sabes lo que era. Y empecé, y de inmediatamente voltearon y se... No. Hay gente que les atrae el chisme, o sea, que no pueden evitar el chisme y todo es tono de voz, y como lo dices. Totalmente. Es una verdadera locura como este tema de la comunicación y sí, los altos y bajos. También te platico una historia muy personal. En primaria y secundaria, en la escuela que yo estaba, había concursos de oratoria, los cuales yo odiaba. O sea, literalmente el primer día de clases que nos daban el calendario de todo el año, yo veía cuál era el día de la oratoria y decía, ¡ah! Es el peor día del año. Te lo juro, Fer, era el peor día del año. El mejor día era la mini olimpiada. Me encantaba jugar ahí básquetbol. Y el peor día del año era la oratoria. La odiaba. Era el pánico escénico. ¿Por qué? Porque te parabas enfrente del salón lleno de padres de familia, no de tus amigos, de padres de familia. Así funcionaba. Era un día en la noche donde todos los padres del salón, de los hijos que estamos ahí en el salón, iban y tenías que dar un discurso sin leer, ¿no? O sea, además tenía que ser memorizado. No, güey, no. Era lo peor. ¿Cómo se entrenaban para eso? Primero lo escribías, ¿no? Te pedían que lo escribieras y después
lo entrenamos ahí en el mismo salón, o sea, con nuestros compañeros, lo cual también estaba de hueva, ¿verdad? O sea, imagínate en primaria, en secundaria, tener que estarle hablando a la gente. ¿Qué temas te proponían? No, tú sacabas uno. De hecho, mi mejor desempeño fue El Señor de los Globos, quedé en tercer lugar. Muy bien. Una historia muy bonita, se las platico así súper rápido. Era una historia en donde llegaba un niño de color, un niño afroamericano de color negro, llegaba a un parque, ¿verdad? Donde había un señor con globos, ¿verdad? Y haz de cuenta que este niño pues se sentía menos que sus amigos blancos, ¿verdad? Y llegó el hombre de los globos, llegó y le dijo, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, pues te quería hacer una pregunta, quería ver si los globos negros también volaban. Oh. Y entonces agarra un globo negro el señor y lo infla de helio y lanza uno rojo y luego lanza el negro. Y el negro vuela igual que el rojo. Y le dice al niño, los globos vuelan no por su color, sino por lo que traen adentro. Y bueno, pues esa es la historia. Digo, lo dije muy rápido, pero a grandes rasgos esa era la historia. Quedé en tercer lugar, pero sufría muchísimo porque lo tenías que memorizar y además decirlo en público. Entonces, está extraordinario. Fíjate, personajes cercanos. Sí. Con un drama y con una moraleja. Con una ¿Has buena hecho exactamente moraleja. la historia de Jesús? Sí, sí, sí. Pero me acuerdo, o sea, porque luego la gente me dice, ay, oye, ¿y cuándo te diste cuenta que eras bueno para hablar en público? Y yo le digo, yo lo odiaba hablar en público cuando estaba chico. Pero en la universidad tuve una oportunidad para que la gente lo tome en consideración y si le tienen miedo a hablar en público, para que lo chequen. En universidad pasó algo. En universidad yo me lancé a ser presidente de la carrera y para lanzarte a ser presidente están los famosos debates. Y me tocó una vez me tocó debatir con la planilla contrincante y lo hice demasiado bien. Demasiado bien, demasiado bien. Lo debieron de haber grabado, ¿verdad? O sea, porque fue algo increíble. Lo hice demasiado bien y agarré demasiada confianza. Y ahí entendí que uno de los grandes trucos para poder hablar bien en público es que conozcas bien de lo que estás hablando. Si tú sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Lo dices con autoridad. Eso es. Y cuando eres autoridad en algún tema, vas a fluir. Y desde ese momento, haz de cuenta que agarré una autoconfianza muy buena que me sirvió para el resto de mi vida. Que yo dije, soy bueno para hablar en público. Y luego también... De dar en hueso. Pasó una historia que tengo en mi libro de los 7 activos invisibles, en donde platico que son 7 dones que nosotros tenemos o 7 activos que podemos desarrollar en nuestra vida. Y explico cómo aprendí. También otra historia de cómo aprendí que era bueno para hablar en público. Eran 2 historias que pasaron muy similarmente al mismo tiempo. Estaba en la universidad y me invita mi director a grabar un comercial. ¿Comercial? ¿Para la universidad? Para la universidad. Vendiendo la carrera. Como era el presidente, justo pasó despuesito de ese debate, como el presidente de la carrera. Y me dijo, oye, grábate un videíto de 5 minutos, vamos aquí al estudio de la universidad y grabas. Yo le dije, pues bueno, nunca he salido a cámara, bueno, pues hagamos cosas nuevas. Dije, voy. ¿No había salido a cámara hasta entonces? Nunca. De hecho, yo le dije. 20 y algo años. No, probablemente tenía unos 19. Estabas al inicio. Vale. Como a la mitad. 19, 20 años. Yo le dije al director, oye, nunca he salido a cámara. Me dijo, no te preocupes. Lo único que tienes que decir es lo que sientes de la carrera y hacerle la invitación a la gente que esté interesada, pues a que se unan. Y en eso me llevan al estudio, ¿no? Y me siento en un sillón y yo hasta ese momento creía que iba a ser con guión. Dije, pues leo, ¿verdad? Estar ahí el teleprompter, pues aprendo a usar el teleprompter. Y en eso me siento y le digo al productor, oye, ¿dónde está lo que tengo que decir? Y me dijo, no, tú di lo que tengas que decir. Y yo ya tenía la experiencia del debate. Dije, bueno, pues está bien. 3, 2, 1, volteé a ver a la cámara del foco rojo y listo. Y yo, a la madre, ¡pum! ¡Paz! Me aventé los 3 minutos. 3, 5 minutos. Y en eso terminó. Baja el productor, ¿verdad? Con mi directora que estaba ahí. Y yo dije, chinga, ya la regué, a ver qué me dice. Y dice el productor, oye, ¿tú sales en la tele? Y yo le digo, no. De hecho, es la primera vez que salgo a cámara, le digo. Nunca se me olvidar, me dijo, eres un natural. Lo hiciste demasiado bien. Me dijo, con los otros nos tardábamos
1 hora en grabar. Tú lo acabas de hacer en 10 minutos. Toma. Y imagínate, luego me dicen eso. No, yo ya tenía la autoestima para arriba. Autoestima para arriba. Y desde ahí en adelante, cada oportunidad, y esto también se lo digo a la gente, porque siempre hay oportunidad para hablar en público. Porque de ahí en adelante, cualquier presentación con clientes, cualquier presentación en clase, aprovechaba. Y decía, no, pues quiero seguir explotando este don, ¿verdad? Y obviamente, al yo forzarme a estos espacios, era conforme yo iba practicando y desarrollando y creciendo. Y luego, pues, la televisión me ayudó muchísimo, ya muchos años después, pero así empecé. Que no lo has estudiado. Y nunca lo he estudiado. Pero fíjate, no lo has estudiado a lo formal, pero te has estado exponiendo continuamente, aprovechando esas oportunidades que otros pasan de largo. Sí. Además, has tocado hueso en una cosa que me ha gustado mucho, y es lo hice demasiado bien, eso me dio la confianza y lo repetí. Y mucha gente me viene diciendo, no tengo confianza a hablar en público. Me dice, me da mucho miedo, nunca hablas de la confianza. Claro, la confianza se gana teniendo retribución positiva de haber hecho una buena exposición. Sí. Aquí va primero el huevo antes que la gallina. Tú tienes que estar exponiéndote, cagarla y llegará un día en el que te pase como te pasó a ti y decir, he abusado de vosotros verbalmente, ahora mismo estáis hundidos, subíos los pantalones, ya está. Sí. Y ahí dices, qué bien lo he hecho, quiero volver a hacerlo. Sí. Tu autoconfianza no vino previa. Sí, no vino a yo soy de un chingón y voy a hacer aquí. No, vino de, qué bien me ha salido. Oxitocina por las nubes, dopamina por las nubes, es decir, quiero más de esto. Y fíjate, llegas a la cámara, lo haces de maravilla y te lo dicen, lo has hecho muy bien. Y te alimentan 2 pecados. Fíjate, lo has hecho mejor que cualquier otro alumno, ellos en 1 hora, tú en 10 minutos. Y te atacan a la envidia. Te dan una galletita del ego que alimenta decir, soy mejor, y esto nos gusta. Y también alimenta tu soberbia. Entonces, de ahí obtienes una fantástica experiencia, además retroalimentada por figuras de autoridad que te las creas. De nuevo, oxitocina por las nubes, dopamina por las nubes y haces, hay que seguir. Y te conviertes en adicto de eso y gracias a ser adicto, sin que se malentienda la palabra, empiezas a practicar y te has convertido en el monstruo que eres a nivel comunicativo, en todos los sectores, aspectos y formatos. Y entonces eso nos liga a que es muy importante para todos los que nos están escuchando que se expongan. Porque con práctica llegará un día en el que harán, hoy lo he hecho bien, quiero más. Y cuando eso suceda, para arriba. Teniendo en cuenta también tu talento natural, que eso siempre estaba ahí. Sí, claro. Pero lo has trabajado. Pero sí, y justo, y si no lo tienes, también se puede trabajar. Y ojo, no necesitan ser grandes conferencias con muchísima gente. Una reunión de 3 personas. Oye, vas a presentar. O sea, el hecho de hacer una presentación de PowerPoint es ya te estás exponiendo, ¿verdad? O sea, eso ya conlleva... O un vídeo. Grábate un vídeo para redes sociales. Justo. Mucha gente tiene pánico a publicar. ¿Y si me sale un hater? Digo, qué suerte. Si sale un hater es que estás haciendo las cosas bien. Hay que celebrarlo. Un amigo mío me decía, Fernando, el primer hater se celebra. Digo, qué bueno, sos que estás haciendo cosas, publica. Sí, justo. Fer, ¿qué opinas del tema de la inteligencia artificial? O sea, que ahorita también está tomando mucha atención. Lo vemos desde los algoritmos que escriben o de lenguaje como ChatGPT, pero también empiezan a tomar un cierto posicionamiento porque ahora son avatars, ahora también salen en video y ahora también hablan. Y la tendencia es que esto también se va a poner, va a seguir siendo algo mucho más relevante. Ya empiezan a salir, por ejemplo, los agentes comerciales hechos con inteligencia artificial. Muchos de ellos sí identificas, dices, esto está raro, algo de la voz de este compadre está raro. En llamada. En llamada y en video. Sí. De hecho, hemos tenido varios invitados que nos han hablado de eso. O sea, y se esperan y tú contestas y luego ya saben más o menos que es como un chatbot, pero hablado. Y me dicen, es fácil darte cuenta. Ahorita, Fer, métele 5 años, métele 10 años, 15 años. Vamos, un cambio enorme. ¿Cómo va a impactar esto al tema de la comunicación? Va a impactar mucho, sobre todo a nivel laboral, pero no porque vaya a cambiar el ser humano. El ser humano es gregario. El ser humano necesita de otras personas para ser feliz.
De hecho, la soledad es una de las principales pandemias que existen en el mundo. Sí. Entonces, siempre va a haber algún tipo de comunicación con los demás. No sé hacia dónde va a ir la IA. Sé que la IA primero eliminará una cantidad de trabajos tal que no somos conscientes de lo que viene, Sí. pero va a ser una destrucción total de la mayor parte de empleos de pensar. Los De white análisis, collar, sí. exacto. White collar, Los estoy de de acuerdo. pensar, el estar ahí, pero los de trabajar, de poner manos, por ejemplo, un fontanero, un plomero, creo que decís aquí, un cocinero, hasta que no llegue mucho, normalmente los va a seguir haciendo el ser humano. Sí. Lo de pensar se va a eliminar. Pero eso no quiere decir que las organizaciones las vayan a liderar empresas gestionadas únicamente por IA. Ujú. Va a haber una transición. Entonces, vamos a vivir dos fases. Una en la que la empresa integra IA de modo que vamos a ser más productivos, y esto en realidad es positivo. Aquí sé que hay gente que me va a decir, ya, pero va a eliminar trabajos. Mira, antiguamente también en el campo habían 1000 personas cuando ahora solo hace falta uno y un tractor. Sí. Y las otras 999 han ido a la universidad, se han rehecho, han reconstruido su vida y generan empleos de mayor valor añadido. Por tanto, lechugas más baratas y tú ganas más dinero en otro campo. Entonces, ahora mismo va a haber una disrupción y va a haber un momento de mucha protesta. Pero va a ser tan la revolución que no somos conscientes que incluso se va a replantear el modelo del capitalismo en sí. Sí, estoy de acuerdo. Porque no sé muy bien ahora mismo el dinero para qué va a servir. El dinero ahora mismo es un intercambio de valor. Yo doy un taller y recibo un valor a cambio en formato de dinero. Perfecto, se acumula, se guarda o se invierte. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial va a poder realizar una labor sin ti, sin independencia, y tienes que transaccionarla? Obviamente va a cobrar de algún modo, porque también tiene unos costes operativos muy bajos, pero aún así tendrá su margen. Hay una empresa detrás. Entonces, veo ahí muchos cambios, muchas tendencias. Creo que va a haber muchos inversores, va a separarse todavía más, va a haber más desigualdad. Es decir, y esto es una oportunidad. Es decir, muchas personas que ahora dicen, tengo un poquito de dinero ahorrado. Si tú inviertes en este tipo de empresas que van a hacer soluciones para otras compañías o otras personas, aunque tengas un margen bajo con volumen, e inviertes en el momento adecuado, es que va a ser tan rápido el crecimiento que la gente que no haya invertido ya no va a tener formas de capitalizarse. Sí. Son teorías que tengo y todavía no lo tengo reformulado. Con el tema de la comunicación sé que disminuirá a nivel laboral porque habrá menos gente, habrá menos mercado y a lo mejor las clases dejan de tener ese abanico tan amplio que hay. Pero sí que seguirán existiendo, por ejemplo, o espero que sigan existiendo las relaciones pareja, una persona con la otra. Entonces, eso siempre Aunque ya dicen que van a salir robots. Y... Sí. Qué loco, Si ya no tiene hijos la gente y tiene perros y ya lo que falta es que se cepillen a un robot. Directamente se acueste con el robot, que llegará. Que llegará Alguno también. lo intentará. O sea, alguno verá al pobre Optimus de Tesla, le pondrá una faldita y a ver qué pasa. O sea, va seguro a suceder algo así. Pero la IA va a presentar muchos desafíos, muchos cambios en la forma de ser del ser humano y en la propia gestión. Sí. Porque yo creo que el dinero dentro de un tiempo tendrá valor, pero será raro. Será decir, oye, y además es preocupante. A mí me preocupa porque tú imagínate, a veces hablan los filósofos de hay que dar una renta básica. El propio Elon Musk dice una renta básica, ya, pero yo me suicido. O sea, si tú me das una renta básica y no puedo prosperar de ninguna forma, no puedo satisfacer mi avaricia, mi soberbia, mi envidia, mi pereza, ¿qué hago? Especialmente nosotros, nuestras generaciones, en donde hemos crecido con cierto modelo, hemos crecido con ciertos estándares, con ciertos objetivos, metas, etcétera. Es difícil. Pero ¿qué pasaría si ¿cómo lo trataría una generación que nace ya con estos, bajo este Yo creo contexto? que es innato, Moris. ¿Tú crees? Sí, forma parte del ser humano. Forma parte del Pues si nacía y tenía que ir a conseguir comida. Exacto. O sea, si nos vamos a tiempo atrás, era lo mismo, era exactamente igual. Hay que conseguir comida, quiero tener más comida que tú, quiero tener una mujer más fértil que pueda para tener el mejor número de hijos, etcétera, etcétera, en aquel entonces. Sí. Y eso evoluciona. Pero si estás ocioso todo el día... Cuando hay un libro que me recomendó un amigo cuando perdió todo, perdió varios millones de euros, se quedó en quiebra, y justo yo estaba pasando por un momento en mi empresa complicado. Me dijo, hay un libro de Dale Carnegie que es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Sí, Y me lo estaba leyendo estos días. Y hay una de las cosas con las que estoy totalmente de acuerdo. El hombre muere cuando se jubila. El hombre varón. Sí. Nos morimos al jubilarnos. Fíjate en la mayoría de las personas que de pronto tienen un trabajo toda la vida, están súper felices, los ves sanos, se jubilan, dejan de trabajar, dejan de ocuparse. Sí. Morimos como moscas. El ocio se vuelve trizas la cabeza. El hombre necesita, al menos el varón necesita tener una responsabilidad sobre algo. Las mujeres también, pero es muy notorio, muy, muy notorio en el varón. Necesitamos cuidar, necesitamos estar preocupados de tener algo que nos ocupe y tener una responsabilidad. Pero si somos ociosos... Pero eso también se puede conseguir. O sea, no estoy diciendo que un modelo como estos cambiaría y a todos nos haría ociosos, pero nos haría quizás
responsabilizarnos de cosas diferentes y nos ocuparíamos, no sé, en tareas quizás más creativas, más, ¿no? No sé, digo, te voy a poner un caso de un buen amigo mío de España, vendió su empresa por varios cientos de millones, una muy buena operación, chaval joven, y no es muy conocido, es una persona así discreta, una empresa sencilla. La vendió muy bien y un día hablando estaba bastante deprimido. 2 años después de venderla, dice, ¿qué hago ahora? Dice, me he pasado el juego, ya, es como... Vencí el capitalismo y ahora qué se hace. Es como jugar a Pokémon, te acabas el juego y ¿ahora qué otra vez? Sí. ¿Qué hago? Es decir, vuelvo a montar otra empresa. No tengo nada que hacer. Tenía pareja, tiene todo, pero él no tiene nada. Su propósito era construir su proyecto, el avanzar, el tener un reto, el tener una meta. Sí. ¿Qué pasa si de pronto ya? Entonces, aquí mucha gente dirá, bendito problema. Sí, no. Es decir, bendito problema, claro, no tienes ya necesidades económicas, pero... ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Esto es por elección. De hecho, él sigue trabajando en su empresa. Contratado por la que la compró. Ya. Yo no me jubilo, no quiero, no puedo. Me encanta lo que hago, disfruto. Es su pasión. Perfecto. Esto es una decisión propia. Pero ¿qué pasa si eso se impone? ¿Qué pasa si son los modelos de mercado los que acaban haciendo que toda la gente sea ociosa y tengamos esa preocupación? Necesitamos tener ocupación. El trabajo dignifica. Sí. El trabajo nos ocupa. De hecho, en el libro Dale Carnegie explica una cosa que no estoy totalmente de acuerdo. Cuando tenemos problemas, la mejor forma de solucionarlo es ocupando la mente, trabajando en cosas que te obliguen a estar pensando. Yo he tenido situaciones estos últimos años, temas de salud de la familia, problemas muy gordos, y me encierro y trabajo. O sea, mi forma natural, mi antídoto a los problemas, en lugar de llorar y la vida es una mierda, es voy a trabajar, voy a ocuparme. Ocupar la mente. Y los problemas siguen ahí, pero desaparecen en relatividad contigo y tú sigues trabajando, haciendo las cosas y disfrutas, porque van a seguir ahí. Y veo que mucha gente que no se ocupa, esos problemas se les hacen una montaña, acaban con depresiones, hundidos, ansiedad, etc. Entonces es un problema. Es un gran tema. Es un gran tema, pero estoy de acuerdo contigo en que viene una revolución importante un plazo de 15, 20 años. Uy, antes, ¿no? Sí, muy rápido. De hecho, ahora yo me contraté el operator de ChatGPT, que salió hace poco, flojito todavía, pero ya le pongo a hacer la compra. Es verdad. Ok, a ver, ¿qué hace? ¿Has visto lo de operator de No, Chat? no. Pues ChatGPT ha sacado ahora hace poquito, solo para Estados Unidos, pero con una VPN puedes contratarlo. Sí. No hay problema. Entonces, es carito, pero dije, venga, $200 voy a probar. $200 al mes. Al mes, que es muchísimo, pero claro, dije, si da lo que promete, por ejemplo, responder atención al cliente, buscar hoteles para las formaciones. Sí, lo desquitas es duro. Baratísimo, es muy barato. No se pone malo, no tiene vacaciones, todo estupendo, no hay sindicatos, es estupendo. Vale, obviamente no da el nivel, pero dije, a ver qué puedes hacer. Y me hizo varias solicitudes de cotización de hoteles en Ciudad de México. ¿Qué es lo que promete? El promete es que te da un navegador, es decir, tú puedes decirle, oye, quiero que me selecciones hoteles, buena relación calidad-precio, busca reviews, porque quiero impartir una formación de estas características. Selecciónalo según tu criterio y rellena la información con todas estas variables que te voy a decir, el nombre, apellidos, la empresa, y envíalo. Ok. Entonces, tú le das y entonces entra un navegador y vas avanzando. Dice, y te ves que pone Best Hotel, empieza a hacer la tarea en México, el navegador. Y lo ves a tiempo real, pum, y te busca en Bing, que es OpenAI, es Microsoft, aparece. Y entra en el Hotel Hilton y analiza. Y ves que le da eventos. Y va solo, completamente solo. Y de pronto aparece tipo de sala, rellena. Nombre, Fernando. No me digas. Apellido, Miralles, no fastidie. Email, y pone mi email. Nombre de la empresa. Y empieza a rellenar todo como si fuera una persona que estuviera en tu equipo. Entonces, yo estaba fascinado. Digo, wow, esto se va a cargar muchos trabajos de golpe. ¿Como asistente? O sea, un asistente literal. Un asistente. Digo, vale, ¿hasta dónde llega? Y empiezan los problemas. Es decir, no es todo tan fácil de momento, pero es que de momento aprende rapidísimo. ¿Qué pasa? Que dice, vale, ¿quieres enviarlo o no? Digo, vale, entonces necesitas mucha presencia humana todavía antes de enviar. Digo, vale, envíalo. Lo envía y lo hace correctamente. Le dije, búscame vuelos. Y empieza a buscar vuelos. Y me organiza el viaje. No que ha sido un desastre, se lo hice yo, a lo mejor lo hubiera hecho bien. Y luego empieza a buscar todo y el otro día le puse, a mí me da muchísima pereza hacer la compra cuando estoy allí en casa. Entonces me dice mi mujer, haz la compra. Y entonces, en lugar de ir al supermercado, prefiero hacerlo online, pero también me supone pereza. Y dije, estaba probando, oye, hazme la compra, quiero esto, esto, esto. Y la hizo. O sea, seleccionó todo el carrito, luego no compré porque no estoy ahora mismo en casa, pero cuando eso se termine le puedes comprar y ya te ha ahorrado media hora.
Entonces, claro, media hora un día, media hora otro, media hora otro, Sí, es baratísimo, $200. Sí. Entonces ahí tienes un potencial, pero todavía está... A la madre, o sea, ya están empezando a extender la funcionalidad de chat. Abres WhatsApp Business, por ejemplo, un WhatsApp normal. El problema es la privacidad, porque hace capturas de todo. Sí, entonces, me imagino. si hay cosas confidenciales, Sí. a ver qué hacen con ello. Pero tú imagínate, digo, organiza con Moris el viaje, a ver, cuadrar, quiero esto y esto. Abre tu chat. Hola, Moris. ¿Cómo estás? Y si respondes, lo selecciona y empieza a comunicar. Es espectacular, pero de momento está en una fase muy embrionaria. Sí, y están ahorita nada más. No justifica los $200. En Estados Unidos. Sí, pero con una VPN puedes entrar y ningún problema. Qué loco, güey. Qué loco. Pero sí, de acuerdo contigo. En 5 años, güey, ¿a dónde vamos a estar con este? Y es todo de pensar. Sí. Porque la IA de momento no va a ir a las manos, a lo tangible. Ahorita. Veo mucha oportunidad de todos los negocios. Ahorita, claro. Será lo último en llegar. Sí. Yo pensaba, nunca podrá la inteligencia artificial suprimir la creatividad del ser humano. Y lo primero que hizo es eliminar la creatividad del ser humano haciendo dibujos extraordinarios. E incluso discursos. Tú puedes pedirle a la IA que te haga un discurso y es verdad que queda muy antinatural, a veces muy forzado, muy impostado, pero dale tiempo. ¿Qué consejo le darías a la gente justo que ya está escribiendo correos, teniendo mensajes, por ejemplo, en todo el embudo de ventas y todo lo saca de chat? Pero pues sabes que chat hay muchas formas de pedirle cosas, Sí. Tono, tipo de palabras, extensión. O sea, ¿qué consejos le darías a la gente que basa mucho su comunicación digital utilizando la inteligencia artificial? Que se diferencian. Aquí la clave es, tú imagínate un campo de rosas blancas. Esas rosas blancas es todo el mundo utilizando ChatGPT y en mitad del campo hay una rosa roja. La única rosa que ves es la roja. La que aparece ahí diferente a los demás. Entonces, al inicio era divertido ser esa rosa roja porque eras el único que usaba ChatGPT. Ahora usa todo el mundo. Entonces, si tú quieres diferenciarte, tienes que ser esa rosa roja en un campo de rosas blancas. Entonces, tú tienes que trabajar la comunicación desde tu estilo y utilizar únicamente el chat para, por ejemplo, yo lo utilizo para, oye, dime a ver si hay alguna tilde, hay alguna puntuación que pueda mejorar. Yo no soy escritor profesional a nivel lingüístico. Entonces, corrígeme si hay algún fallo de puntuación, si hay alguna tilde o si me sugieres alguna negrita en alguna zona. Pero mantén mi estilo. Soy un obseso de que no me cambie mi estilo, ni una sola palabra. Hasta los errores quiero que estén, solo que lo único que quiero es ver el estilo para ir aprendiendo. Entonces, cada vez lo uso menos, porque me dice, has cometido este error aquí y aquí, lo vas puliendo, vas aprendiendo y ya no lo usas apenas, salvo para algún claim, alguna llamada. Creo que es un buen asistente, una persona entre comillas, con la que puedes estar practicando y mejorando, y creo que todo el mundo debería utilizarlo porque aumenta tu productividad, eres capaz de hacer más cosas con menos recursos, es extraordinario, eso es exponencial, y a partir de ahí rentabilizarlo y potenciarlo, pero no delegar el 100% de tu trabajo ahí. Sí, no. Tú tienes que tener la supervisión, eso es un apoyo, es una muleta. Pero tú tienes que caminar por tu cuenta. Eso es lo que la gente va a pagar. Oye, Fer, platícanos de tu profesión como coach, ¿no? De hablar, o sea, ¿cómo lo refieres? ¿Cuánto tiempo llevas también en el mercado? Todo lo que has aprendido a lo largo de esto y en general en el negocio de las capacitaciones de hablar en público. Hay varios formatos. También las personas dentro del sector hacen unas cosas u otras y te explico el mío y te explico lo que hacen los demás. Respondiendo a la pregunta de cuándo, en 2018 gano el Campeonato de España y dentro de esa competición van muchos empresarios también. Sí. Porque hay una diferencia entre lo que es la oratoria de debate, esa declamación más tradicional, te ataco por esto, te respondo por aquí, y luego está la oratoria, lo que es el arte de convencer a los demás sin réplica, es la parte más sofista. Yo tengo un discurso, la historia del globo, no tuvo debate. Sí, no. Eso es lo que gané yo. Tú te colocas, cuentas una historia, una moraleja, un detalle, cautivas a la gente se emociona, una conferencia, una charla, una ponencia. Sí. En la vida no vamos debatiendo. Sí, no. Rara vez. Y de hecho, cada día menos, porque vivimos en cámaras de eco. Entonces, ya no hay debates. Ese método socrático, Sócrates estaría triste. Pero en la parte sofista, esa parte de comunicación es la que gané yo. Y van muchos empresarios, porque no está limitado a estudiantes universitarios, sino que van de todos los perfiles, de todos los sectores y todas las edades. Y uno de ellos era el director de recursos humanos de una súper multinacional que tiene el 70% de la energía en Estados Unidos y me dijo, quiero que formes a mis empleados. Y yo digo, ostras. Justo cuando quedaste campeón. Claro, me dijo, me ha encantado el discurso, ven a formar a mis equipos comerciales. Digo, vale. De ventas, ¿no? Y dice, no, de hablar en público, quiero que hablen igual de bien que tú. Dije, perfecto, me lo preparé y ahí empezó todo en el 2018. Órale. ¿Y antes qué hacías? ¿O qué te llevó a concursar? Yo estaba estudiando. Tú estabas estudiando. De hecho, yo gané el Campeonato de España en tercero de carrera.
Órale. Lo que pasa es que estudié antes 3 años de farmacia. Yo he ido un poquito estudiaste atrasado. farmacia. Yo hice unos años de farmacia por tradición familiar, porque a mí se me daba bien hablar en público, pero no era una profesión, no era una salida profesional. Entonces a mí los profesores me decían, Fernando, estudia algo con salidas, porque no te vemos futuro. Básicamente me decían, no encajas, no estudias, no estás aquí atento, no sacas... Sacaba las notas justas para pasar, pero ¿qué hacía yo en clase? Yo leía libros de otras cosas, de otras temáticas, me encantaban. Entonces a mí me daban una temática y yo me iba por otra. Y sigo creyendo que ese es el mejor sistema educativo. ¿Qué pasa? Que me decían, haz algo con salidas. Y en mi familia hay farmacia, y dije, perfecto, me voy a la farmacia, estudio farmacia. Entonces estudié el primer año, estudié el segundo, pero eso que te sentabas a estudiar y dices, no me gusta nada. Sí. Tengo dolor de estómago. Y en aquel entonces tuve suerte porque empezaron a hacer competiciones en la facultad de empresa. Y trajeron al fundador de Geox, al de Diadora, a hacer competiciones, y dije, me voy a apuntar. Y empecé a acudir a las charlas y a las clases de empresa más que a las de farmacia. Estaba ahí en primera fila aprendiendo y digo, uy, me gusta mucho la empresa, qué maravilla. Empecé a estudiar más de empresa, empecé a seguir a conferenciantes de empresa. Y ahora me acuerdo ir con el coche a estudiar a la universidad, puro podcast de empresa en aquella época. Y digo, me encanta. Y hubo un día que elegí a mis padres, no quiero dedicarme a la farmacia, no quiero estar 40 años detrás de un mostrador atendiendo a la gente, que es una profesión preciosa, solo que me gustan otras inquietudes. Y me cambié a estudiar empresa, y ya cuando me cambié a empresa creé un club de oratoria y empezamos a competir. ¡Ay, qué Ahí chingón! nace. Entonces yo me dedicaba a estudiar y a dar discursos, también empecé a diseñar páginas web, un poco artista de todos los sectores. De todos los sectores. Porque llevaba desde muchos años atrás con un canal de YouTube en 2012 enseñando a la gente a tocar la guitarra. Tuvo moderado éxito, empezó a ir bastante bien, de ahí aprendí todo lo que sabía de marketing digital. Acabé siendo profesor de marketing digital en la Cámara de Comercio de Valencia. ¡Órale! Y todo el estallido de las redes sucede porque un día le digo a mis alumnos, a ver, profesor de marketing digital, el primero que consiga 100.000 seguidores. ¿Y qué el primero? Cualquiera. Venga, no hay problema. Cualquiera que logre 100.000 seguidores antes de final de año en TikTok, le pongo un 10 en mi asignatura y no tiene ni que venir a clase. Digo, porque hay 2 redes únicamente, esto era 2021, 2020, 2021. Sí. Hay únicamente 2 redes en ese momento en las que puedes crecer orgánicamente. TikTok y LinkedIn. Sí. Todavía no existían los Reels. Digo, quien logre 100.000 seguidores le pongo un 10 y ya me pelearé yo con la Inspección de Educación para decirles que de forma práctica habéis logrado lo que os quiero enseñar. A mí me vale, madres, todo lo de la teoría, lo que quiero es práctica. Requiere constancia. Y les dije, para que veáis que yo me lo creo, voy a hacerlo también. Para que sigáis los patrones y veáis en yo me fijo. ¿Quién lo logró? Pues tú ya... ¿Cuánto en Instagram tienes que? 800.000, en TikTok 2 millones y largo. Sí. Y lo logré en TikTok en un mes, 100.000 seguidores. Y tienen a su profesor de ejemplo. Está con madre. Haciéndolo. Sí, está con madre. Y ninguno lo hizo. ¿Ninguno lo hizo? Lo intentaron una semana y la semana dijeron, es que es muy duro. Es que mejor me quedo aquí en clase. Es que no me da tiempo. Y ahí tienes a tu profesor que está trabajando 18 horas al día con fiebre grabando, con fiebre y enfermo, y el vídeo es irónico y es preciosa la vida. Estuve un mes publicando sin parar y un día me pongo enfermo con 40 de fiebre. Dije, tengo que publicar, no he publicado nada, estoy en cama. ¿Y qué habría hecho cualquier persona? Perdónate, estás enfermo, mañana más. Dije, no. Esto tiene que ser constancia, repetición. Recorté 3 minutos de una conferencia al inicio. Digo, lo que sea. 1 minuto. Programé uno, programé el otro. Y en el último momento, ya a punto de dormir, le doy a publicar, dejo el teléfono. Al día siguiente me desperté, se hizo viral, 3 millones y pico de visitas de noche, en la noche. Ese último. Y pum, 100.000 y pico seguidores y me cambió la vida definitivamente. ¿Y qué era de qué era el video? Del movimiento en el escenario. Era un fragmento de una conferencia mía en la que explicaba el movimiento en el escenario, hacía un gancho fuerte. Qué chingón. Y gustó mucho. Y fíjate que era 0 preparado porque dije, minuto del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Pues del 2 al 3, el clip perfecto, sin saberlo. Y ahí ya me cambió completamente la vida porque dio a conocer toda la parte de la comunicación y todo mi trabajo. Y estuve a punto de no publicar ese día. ¡Qué loco! Estaba enfermo y podría perfectamente haberme justificado. Y no lo llegó a lanzar, no estaríamos aquí. No manches. Entonces mucha gente me dice, no, es que me lo perdono, es que la vida es dura. Depende de lo que quieras. Y depende de cómo quieras las cosas. Sí, elige tu duro, ¿no? O sea, tú dijiste, bueno, pues es la chinga de estar publicando todos los días. Pero bueno, los otros escogieron lo duro de aventarse la clase completa, ¿verdad? Ese es, creo que el claro ejemplo. Sí. Fer, si alguien está interesado en acudir a tus talleres, también hay mucho empresario que ve el podcast. Si están interesados también en contratarte
para alguna capacitación directa a su gente, ¿dónde te pueden encontrar? En fermiralles.com, ahí está. Fermiralles con doble L, miralles.com. Ahí tienes el listado de todos los talleres. Volveré a México en junio-julio para hacer formación. De momento hay una lista de espera, se puede inscribir y mandamos un email porque se llenan bastante rápido. Son plazas muy limitadas, cupos limitados. Entonces mandamos el email y se suelen llenar. De tus talleres abiertos al público. Eso pero también pueden agendar en empresas, ahí hay una opción de contacto y sí que se puede trabajar. Y en redes sociales te tienes igual, ¿no? Fer Miralles. Fer Miralles, de Fernando Miralles. Fer Miralles. Qué buen cotorreo, mi Fer. Eres un tipazo. Felicidades, qué chingón. Además, en un tema que en mi opinión, pues sí, digo, lo hemos platicado aquí. O sea, esto va evolucionando bastante la forma en que la gente se comunica, pero los fundamentos los dijiste muy bien. ¿Qué quiere la otra persona? Entiende bien esa parte, logra transmitir un mensaje que la gente esté dispuesta a escuchar. Exactamente. Qué chingón. Mi Fer, gracias por estar aquí. Todavía te quedan capacitaciones, ¿verdad? ¿Vas a Guadalajara? No, ya terminaste esta gira. Ya ha terminado la gira. Siguen empresas. El 11 y 12 en Monterrey estuvimos, 14 y 15 en Guadalajara y luego 3 días en Ciudad de México, 17, 18, 19, 20, algo así. Qué buen tourcito. Estuvo muy bien. Qué buen tourcito. Qué chingón. Mi Fer, pues gracias por estar aquí, gente. Este fue otro episodio de Dimes y Palabras. Hasta la próxima.